¿Es importante que tu cama tenga cabecera? Sí, es el lugar donde tú tienes que sentirte más segura dentro de la casa para poder realmente descansar. Es importante diseñar antes de implementar, porque el producto final que vamos a tener va a ser eficiente y funcional. De hecho, en el Feng Shui, lo principal antes de hacer cualquier armonización es la organización, la depuración de las cosas que tienes en casa para generar este espacio eficiente. Todo hogar se desordena. Es normal desordenar. Pero si llegas a organizarlo, va a ser muy simple ordenarlo. Yo personalmente tengo mi cama aquí, así, en una esquina. Es un gran bloque para tener pareja. Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde hablamos de orden y organización como herramientas para vivir con más bienestar y paz en casa. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque no solo tengo un invitado, sino tengo 3 especialistas quienes me van a ayudar a diseñar un departamento desde cero. ¿Ok? Teniendo en cuenta las 3 especialidades que son diseño de interiores, organización de espacios y Feng Shui. La idea es que juntos creemos el hogar ideal, pero bien aterrizado a la vida real, ¿ok? No como lo vemos en redes sociales, en Pinterest. Entonces la idea es que ustedes se inspiren, tomen nota y puedan aplicar en su hogar lo que más les resuene. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi podcast. Quisiera que comiencen, por favor, presentándose y contándome sobre su experiencia. Ángela, bienvenida nuevamente a mi podcast. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. De verdad, un gusto estar aquí. Mi nombre es Ángela Delgado, soy organizadora profesional de espacios. Tengo ya un poco más de 6 años de experiencia. Soy pionera de la organización en Perú y constantemente dicto talleres y certifico a nuevas organizadoras profesionales. Gracias. Dani, bienvenida. Gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias, chicas, por este espacio. Mi nombre es Daniela Ruz. Yo soy arquitecta y me he especializado en Feng Shui clásico y en neuroarquitectura. La intención de mezclar estas 3 herramientas es poder ayudar a las personas a vivir con mayor bienestar en sus hogares y también en sus negocios, crear negocios prósperos, oficinas que también funcionen con una energía óptima. Súper interesante. Ivo, bienvenida. Hola Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, chicas? Mi nombre es Ivonne de la Cruz, soy diseñadora de interiores e implemento junto a mi empresa Versátil Modulares. Ya tenemos con ella 20 años de experiencia, muchísimos hogares. Y lo que me encanta a mí de diseñar espacios es la conexión que tengo con los clientes. Súper. Eso es lo más importante para, creo que, poder crear hogares ideales para la familia como tal, pues, ¿no? Chicas, antes de ir a profundidad ya con el diseño del departamento, cuéntenme conceptos generales, porque sé que Feng Shui, por ejemplo, es un término que no muchos conocen, estoy seguro. Entonces, cuéntame, por favor, Dani, de qué trata esto y cómo influye en el bienestar, ¿no?, de las personas. Perfecto. Bueno, el Feng Shui es una técnica que tiene miles de años. Su origen es oriental, empezó ahí y luego ha ido recorriendo todo el mundo, distintas culturas, se ha ido aplicando de distintas formas a lo largo del tiempo. Ahora el Feng Shui que se utiliza, de hecho, es bastante más moderno, ¿no? Y se adapta mucho a estas nuevas culturas, a todas las culturas y estéticas. Y el propósito del Feng Shui es ayudar a las personas a mejorar su bienestar a través de la energía de sus espacios. Se usan bastantes técnicas distintas para lograrlo. Seguro que ahora vamos a hablar más de esto, pero ese es el tema principal, ¿no? El objetivo principal del Feng Shui. Sí, la verdad que ese tema lo conocí hace no mucho y me pareció súper interesante y la verdad que me quedé pegado. Profundicé un poquito más y súper interesante y ahorita la gente va a enterarse más a qué me refiero. Ivonne, con respecto al diseño de interiores, claramente no es una especialidad desconocida, ¿no? Pero sí que es cierto que no muchos la aplican antes, sea de construir o implementar su hogar, pues, ¿no? Cuéntanos por qué pasa esto y por qué es importante, ¿no?, aplicarlo, ¿no?, para al final el bienestar de la familia, ¿no? A ver, te cuento un poquito. ¿Qué pasa con los clientes? Me toca mucho a mí que cada uno piensan que diseñar es muy sencillo. Entonces llegan a mí cuando ya tienen cosas avanzadas
y uno tiene que solucionarlos. O sea, es importante diseñar antes de implementar, porque el producto final que vamos a tener va a ser eficiente y funcional. Y nos vamos a ahorrar mucho dinero. Y malos momentos también, porque todo ya va a estar en su orden. Claro, porque si no te vas a terminar arrepintiendo, ¿no? O sea, vas a tener, por ejemplo, un mueble aquí que te entorpece de repente el tránsito. Tanto. A mí me pasa que ya me dicen, Ivonne, pero yo ya tengo avanzado. He comprado el mueble, el sillón de 3 metros, ok, la sala tiene 2,5. Entonces, son esas cosas. Entonces, ahí es un tema de dinero que uno va tirando al agua. Y eso, pues, mejor uno invierte desde el inicio en contratar un profesional y en un plan. Eso. Claro, a largo plazo es mucho más óptimo, ¿no? De todas maneras. Sí, Porque viéndolo- ahora también la mayoría de obras, ¿no? Proyectos que te entregan ya el departamento casi con todo listo y quieren o te dicen seguramente, mira, ya está, o sea, la cocina ya está, pero quiero que haga cierta modificación. Pero si hubiese sido desde el principio... te limita un poquito. ¿No? Y más adelante en el episodio vamos justamente a hablar también de eso. mira, ¿ves? Y dar recomendaciones porque es súper común y pasa a la mayoría, pues, ¿no? O sea, no todos tenemos la suerte de diseñar nuestro espacio desde cero, pues, ¿no? Claro, es importante diseñar antes de implementar. Es lo primero que le digo al cliente. Súper, súper. Ángela, con respecto a la organización de espacios, esa es una herramienta poco valorada. Sí. Ok, y justamente yo creé este podcast con ese fin, ¿no? De difundir un poco la importancia de esta herramienta para nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuéntame sobre esto, sobre organización de espacios, qué es y cómo nos beneficia. Mira, un organizador de espacios lo que hace es establecer el lugar de las cosas mediante criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Que te sea funcional y que te sea práctico. Eso es lo que hace un organizador, ya sea en una casa, en una oficina, en tu centro de trabajo, en el espacio en el que estás. Eso es lo que va a hacer. Te va a solucionar la vida en que todo te sea práctico y funcional. Y bueno, beneficios hay un montón. Uno de esos es que te va a producir calma, tranquilidad. El estar organizado y ordenado te produce eso. También vas a ser mucho más productivo porque todo vas a tener ahí a la mano, en tu espacio de trabajo, por ejemplo, el tener todo a la mano o que veas todo, te va a dar ganas definitivamente de trabajar y producir más. Bueno, te va a dar más tiempo porque no pierdes el tiempo buscando las cosas porque todo va a estar ahí. Entonces, beneficios hay varios. Sí, de verdad que hay muchísimos y de verdad que es poquísimo valorado. O sea, tener las cosas, o sea, saber dónde están las cosas me parece algo tan básico y tan importante, pero que la gente no lo aplica, no sé por qué, la verdad. Sí. Pero justamente estamos haciendo este contenido para seguir moviendo este valor, pues, ¿no? De la organización. Claro, es lo mismo cuando se organizan, se diseñan los espacios, ¿no? Si diseñan un estudio de tal manera que todo esté muy organizado, pues vaya a haber mayor productividad, como dice Ángela, ¿no? Entonces, a veces me dicen a mí, Ivonne, pero la cinta LED, la iluminación LED, no me gusta. Es que no es decoración, eso es funcional. Porque tienes la luz directa al escritorio. Entonces, yo quiero el escritorio de 40 centímetros. Ok, no puedes tener un escritorio de 40. Tienes que tener un escritorio más amplio, de 60. Porque no solamente pones la máquina, pones, no sé, la agenda, el lapicero. Entonces, tienes que estar cómodo. Entonces, son esas cosas que si se logran hacer bien, diseñar desde el inicio bien, pues tienen mayor productividad. Te vuelves más creativo. Claro, y todo esto finalmente, lo que han dicho las dos, tiene que ver con la energía de la casa y la energía de la persona. Al final, la energía de la persona y la de la casa son la misma, porque está como... A ver, tú dejas tu energía, todo lo que sientes, todo lo que piensas, siempre lo emanas, ¿no? Y tu energía, la energía de tu casa se carga de eso. Y luego es como un círculo vicioso, ¿no? Te estás alimentando de la mala energía que tienen tus espacios. Y de hecho en el Feng Shui lo principal antes de hacer cualquier armonización es la organización, la depuración de las cosas que tienes en casa para generar este espacio eficiente. Porque imagínate, tú te levantas un día y buscas tu ropa
¿no? Me estoy acordando de mi esposo. Buscas tu ropa y no la encuentras, ¿no? Entonces estás, ay, ¿dónde está mi polo? Que busco en tal cajón, busco en el otro, voy a la lavandería, que no sé qué. Ya. ¿Cómo empiezas el día? Fastidiado. Con eso, fastidiado. Y a partir de eso, ¿qué pasa? Que todo te lo tomas así, fastidiado, Sí, con ese mal ánimo. Sí, Ya la energía está empezando mal. Exacto. Mala gana, ¿no? Entonces todo tiene que ver, todo es como una cadena de cosas que o te pueden ayudar a tener un buen día y generar más prosperidad, ¿no? Porque muchas personas dicen, ya, bueno, voy a poner tal estatua en mi casa para generar más prosperidad, cuando no han hecho el trabajo previo de orden y de organización para facilitarte la vida en el día a día. Entonces de ahí parte, ¿no? De algo tan básico y obvio, que a veces no es tan obvio porque muchas personas no le dan la importancia, pero es lo principal. Ya. Sí, o sea, yo dije básico, pero claro, ahora que me dices eso, quizá para mí es básico, ¿no? Pero yo creo que de repente no todos tenemos el mismo punto de partida, ¿no? Sí. En cuanto a temas de organización, de funcionalidad, ¿no? Entonces, nada, siguiendo hablando del hogar, ahora quiero hablar del hogar ideal, ¿no? Porque ahora las redes sociales nos pintan un hogar ideal, no sé, Pinterest, Instagram nos pintan, o las revistas, ¿no? Pero lamentablemente no es un hogar ideal porque todos somos diferentes, empezando de ahí, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cómo debería lucir un hogar ideal? Ivonne. Que tenga la esencia de cada participante en el hogar. O sea, la esencia de cada uno de ellos. Entonces, eso para mí es un hogar ideal. No, un hogar ideal no es que tenga, pues, el cuadro perfecto, no sé, la silla cómoda, algo, sino la esencia de cada uno. Entonces, ahí creo que se va a manejar muy bien. Eso es mi aporte. Muy bien. Bueno, para mí el hogar ideal es el lugar donde llegas y puedes sentir ese, por fin llegué a mi espacio seguro, ¿no? Donde llegas y apenas llegas, el olor que sientes, lo que ves, la luz, las texturas, la forma en la que está distribuido el espacio, todo te genera calma, ¿no? Porque de lo que más sufrimos hoy en día es el estrés del día a día, que del tráfico, del trabajo, de estar con los niños de aquí para allá, como todo ese estrés. Entonces tu casa tiene que ser ese espacio que te quite el cortisol del cuerpo y te produzca calma. Entonces, ¿cómo logras eso? Sí, haciendo que tu casa hable de ti con la decoración que tienes, que te represente, ¿no? Pero también hay otras técnicas, ¿no? Como la iluminación que usas, las distintas capas de iluminación que puedes colocar en tu decoración, los olores, los aromas que usas. Hay muchas cosas. Claro, ¿no? hay muchas herramientas, Hay muchas técnicas herramientas que ahorita lograr. que entremos en el diseño del departamento vamos a soltar muchos tips también, estoy súper seguro. Ángela, para ti el hogar ideal. Mira, bueno, definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne, con lo que dice Daniela. Y yo lo que puedo aportar es que sí, o sea, nosotros ya sabemos que estamos saliendo del trabajo, por decirte, ¿no? Y el tráfico, la bulla, el trabajo en sí, ¿dónde es que quieres llegar ya a tu casa? Y se supone que tu casa tiene que ser el lugar ideal, ¿no? Tu hogar ideal, el lugar donde vas a descansar, donde, bueno, llegas contento a comer, a conversar con tu familia y sentirte bien. Pero, ¿cómo podemos lograr eso? Para mí, todo lo que ha dicho las chicas está perfecto. Pero hay que entender una cosa también, de que todo hogar se desordena. Es normal desordenar. Pero si llegas a organizarlo, va a ser muy simple ordenarlo. Entonces, a veces mucha gente se fastidia de que llega a la casa fastidiada por el trabajo, por el tráfico, ¿no? Y encuentras los juguetes tirados, la cocina con todo acumulado ahí del servicio o sucio. Entonces comienza la molestia, ¿no? Pero si nos organizamos, o sea, no solo organizar las cosas en físico, sino nos organizamos con la familia, con el que si tú no fuiste a trabajar a tal hora y te quedas en casa, bueno, tú te dedicas a tales, o sea, la gestión del hogar, podemos llegar a tener ese hogar ideal, ¿no? Y llegar a ese orden y esa organización que sí se puede
sí se puede, porque no hay nada como entrar a tu casa y desde que esté limpio, o sea, el olor a limpio, a orden, pero sí se puede, no es imposible. De que se puede, se puede. Súper, súper. ¿Y cuál creen que es el mito más grave, ¿no? que nos frustra al pensar, ¿no? ese hogar ideal, ¿no? Que vamos comparando, que todo el tiempo estamos comparando. Tengo mi casa linda, con mi esencia, pero voy a la casa de mi amiga y veo algo diferente y digo, pero yo también quiero. Entro a las redes sociales y las tendencias. Entonces, terminas, pero mal, ¿no? O sea, el mito ahí sería seguir tendencias. El mito sería que seguir tendencias es lo que tienes que hacer. Ese sería el mito ahí, ¿no? ¿Te les ocurre algún otro? Bueno, yendo a lo mío, su fastidio es el desorden, supuestamente, ¿no? Pero yo ordeno, yo limpio, yo ordeno y siempre está todo desordenado. Pero entonces yo siempre les digo, pero es que no has organizado. Claro. No has organizado. Depurado. Y bueno, es que dentro de la organización la depuración es el punto clave. Entonces se llenan de cosas y bueno, no te das cuenta de que esas cosas son los que te están fastidiando, ¿no? Dentro del Feng Shui hay varios mitos, muchos, ¿no? Muchos de ellos los encuentras en internet a cada rato. Por ejemplo, consejos muy generales, ¿no? Como, no sé, pinta tu puerta de rojo o de verde para generar más dinero y es como, no es así, ¿no? Primero hay que hacer un estudio de energía para ver qué colores se necesitan en cada espacio para que esa energía se potencie o se neutralice. Y, por ejemplo, otros mitos son los de, bueno, que hace muchos años atrás se usaban, ¿no? Todas las decoraciones chinas para armonizar la energía, que claro, dentro de la cultura oriental está genial porque es parte de su cultura y cada cosa tiene símbolos que representan algo en específico, protección y tal. Pero ya en nuestra cultura, o sea, y el Feng Shui moderno, que se debe aplicar, digamos, tiene que hablar de nosotros, Claro. ¿no? Y hay otras formas. Se juega mucho con simbolismos, con imágenes que representan protección, geometría sagrada, o hay muchas cosas, ¿no? que se pueden aplicar. Y claro, el mito está en que realmente no tienes que utilizar esta decoración china para que tu espacio esté en armonía, para que la energía esté en armonía. Uh-huh. Y así hay varios. Súper, súper. Sí, no, y de hecho que en la conversación vamos a ir mencionando varios a lo largo de la conversación. Chicas, ahora que sabemos para ustedes que es un hogar ideal, quisiera hablar del proceso, ¿no? O sea, ¿en qué momento de una implementación, ¿no? de un departamento, por ejemplo, tiene que entrar cada especialidad, ¿no? Primero va el Feng Shui, primero hablo con mi diseñadora, con la organizadora. ¿Cuál sería el orden? Cuando empezamos desde cero y también, como haciendo una comparativa, también cuando quieres hacer una remodelación, o sea, ya está tu departamento amoblado, ¿no? Entonces, ¿el orden es el mismo en ambos casos o cómo sería? Bueno, según cómo lo veo yo y la experiencia que he tenido con mis clientes, es un trabajo conjunto, pero la base, o sea, el primer paso sí o sí tiene que ser el análisis de energía del espacio. Porque, a ver, ahí lo que vemos es la configuración del entorno, qué hay alrededor de este inmueble. Luego vemos la entrada, luego vemos la distribución del espacio, yo hago el cálculo del plano energético, que es el mapa de energía que tiene el espacio de nacimiento. Y eso se hace con unos cálculos con la orientación del inmueble y el año de término de construcción. Es muy parecido, siempre lo digo, a la carta astral que tenemos todos, ¿no? De nacimiento. No. Es algo así, pero para la casa, ¿no? Entonces, eso nos da mucha información sobre algunos acontecimientos que podrían darse en la casa con respecto a salud, a relaciones, a trabajo. O sea, como que se ven varias posibles situaciones que esa casa potencia. Y eso nos lleva a las pautas de armonización. Siempre se usan los 5 elementos para armonizar los espacios, que los 5 elementos los encontramos en distintos colores, en distintos objetos, en formas también. Por ejemplo, el elemento fuego
representa todos los colores, las tonalidades de rojo, de violetas, de morados, todos esos. Entonces, dependiendo de la energía de nacimiento que tenga esta casa, va a necesitar estos elementos en distintas proporciones, en distintas zonas. Y eso lo conversa con el diseñador. Claro, luego de hacer esa primera parte, y claro, contársela a tu cliente, ¿no? Para que sepa cuál es la energía, si es que está como bien compenetrada con la vida de estas personas que van a vivir acá. ¿Qué es lo que hay que potenciar? Porque una de las cosas bien importantes en el análisis de energía es cuál es si es que la energía asociada a su profesión está bien activa en esa casa. Esa y la estrella regente también, que cada 20 años va cambiando. Entonces hay que ver bien, entre otras cosas que también son importantes. De hecho que hay un montón de cosas más. Hay que ver, y eso es algo de lo que yo me fijo, porque ahí vemos realmente la compatibilidad de las personas que van a vivir ahí con la energía de esa casa. Entonces, bueno, luego de explicarle este análisis de energía, lo vemos con la diseñadora. Y ahí vamos viendo cómo distribuir. A veces lo que yo he hecho es que los clientes ya tienen un diseño previo, como un anteproyecto, y yo le voy haciendo ciertos ajustes pequeños, lo vamos conversando. Nos hemos juntado también con diseñadoras, arquitectas, para ver en conjunto qué cambios se deberían hacer, ¿no? O sea, trabajas de la mano siempre. Sí, es lo ideal. Es lo ideal trabajar de la En mano. primera instancia iría... El análisis, ¿no? El del análisis plano. sí, ¿no? Sí. Que se puede hacer a la par, ¿no? Tú puedes decir, ya voy a empezar mi diseño y también voy a hacer el estudio, y ya en el punto de encuentro empezamos a trabajar juntas. Y también el tema de organización tiene que entrar dentro del diseño, porque por ejemplo, tú vas a diseñar un mueble y si no te entran las cosas que tienes que guardar ahí, no sirve de nada. Entonces ¿no? tendríamos que trabajar como que de la mano las tres. Yo creo que sí. Pero si pensamos en orden, yo creo que sí, primero tendría que ser, como dicen, ¿no? El Feng Shui para ver el análisis, no, el plano, de ahí viene el diseño, o mientras van en paralelo, pues, ¿no? Y de ahí recién entraría la organización, ¿no? Exacto. Llega un punto que tenemos que trabajar las tres. Y va a llegar un Exacto. punto exacto. Es como cuando haces una obra, no un edificio, que haces tu anteproyecto. Ya, y ese anteproyecto, ese diseño, lo pasas por el estructural, Claro. por el sanitario, por... Ya no me acuerdo qué. El eléctrico. Todo el eléctrico. Todos los ingenieros, y al final el arquitecto compatibiliza todos esos planos. Entonces es más o menos así. En un punto Pero se hay llega a trabajar. hay algo real también, que lo que están diciendo es lo ideal. Claro. Claro, obvio. Lo ideal. Exacto. Pero, por ejemplo, tiene que ser así. te diría que en un 80% tampoco no es así. No, a mí la verdad, como le decía Daniela, antes empezaba el podcast, que a mí no me ha tocado un cliente todavía que me pida, vamos a trabajar. El ideal. No, es que lo que pasa es que el Feng Shui es desconocido, pues, ¿no? Claro, O sea, claro. es desconocido. Y es un tema muy amplio. Sí, entonces... Es amplio y profundo. No, pero sobre y todo. más que nada, o sea, yo no lo digo por lo que no se ha conocido. No, yo digo porque no siempre se empieza así. No. O sea, No, desde o cero sea, te refieres. Claro, Ya. que sería, yo creo que acá unos 20 años, si Dios quiere, podría ser. O sea, como que todavía estamos, ¿no?, retrasados en eso. Pero yo a lo que voy es que normalmente ya en una casa hecha, llaman a la diseñadora. Y de ahí ya cuando tengo todas mis cosas puestas, voy a ver con el Feng Shui para que me vaya bien, ¿no? Entonces, y bueno, y a mí, que me ponga las cosas bonitas, ¿no? Entonces, o sea, es todo a ver lo que va cayendo de repente, ¿no? Vamos viendo, pero no es... el orden ideal es este. No, pero por eso preguntaba, o sea, si es lo mismo cuando vas a remodelar algo que ya está amoblado o desde cero, ¿no? Ya hablamos de desde cero, pero cuando ya está amoblado, ¿cómo sería el orden? ¿Igual o ahí es como que entran todos? Mira, la verdad es que creo que va a pasar lo que dice Ángela, que nos van a ir llamando de acuerdo a la necesidad en el tiempo real que No, sea. pero ¿cuál es lo ideal, no? O sea, para que una remodelación quede bien, ¿no? O lo mejor posible. yo pienso de que sería empezando por Ivonne. De ahí sería siguiendo por Daniela. Y de ahí yo voy.
Porque, o sea, yo a la final yo no te voy a tumbar nada. Yo no sé nada de dónde hay buena energía por aquí, si hay buena... No, yo voy a ir a ponerte en orden y organizar todo. Yo sí voy a ¿no? organizar muebles, o sea, yo sí voy a como que Mover. distribuir Distribución, claro. lo que hay, ir moviendo cosas. Yo pienso, mi opinión es que debería empezar ella, ¿no? O sea, Yo creo que también, porque sí que es cierto que ella te puede decir, oye, en este lado mejor tiene que ser tal claro, cosa por un ella tema tiene contacto con el energético. cliente, conversa con el cliente de acuerdo a la energía y Cuando todo empezamos eso. de Entonces, cero, cuando se empieza a usar el... también No, incluso incluso cuando ya remodelaciones cuando ya también. está, claro, Porque depende del presupuesto, obviamente, también del cliente. no, pero si el cliente ya es conocedor de Feng Shui, o sea, él lo primero, si me llama a mí y me dice, Ivonne, yo quiero aplicar el Feng Shui, yo le diría, mira, primero hay que verlo con el especialista y luego vemos mi organización y ya más a detalle, pues, organizar, ¿no? Que es lo que haces tú. Pienso que debería ¿Concuerdas? ser así. Sí, porque cuando se analiza la energía, de ahí se pueden sacar varias decisiones. Por ejemplo, ¿no? Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. Los colores, no sé, quieres pintar esta pared, ¿no? Entonces, ¿qué color o qué tapiz, con qué tonalidades te conviene hacerlo para la energía, para que la energía se armonice? Entonces, sí, el primer paso, siempre, Vas o a sea, Feng Shui. a ver, de mis clientes, he tenido muy pocos que me han dicho, ya, empecemos de cero, tengo este espacio de cero. Todos ya tienen Ya está cosas. hecho todo, claro. Y claro, a veces me dicen, bueno, quiero remodelar completamente este espacio. Entonces ya ahí tenemos más como Flexibilidad. flexibilidad para hacer los cambios. Pero cuando no, cuando el presupuesto es acotado, vemos qué hacer con lo que hay. ¿No? Por ahí que pintar una pared no cuesta tanto, entonces bueno, se puede hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que el primer paso es saber qué energía hay para luego tomar las decisiones en base a eso. Considero que sí. Sí, yo también Sí, o concuerdo. sea, ellas serían primero. Yo también Yo concuerdo. voy al final. Yo también concuerdo, porque claro, o sea, gracias a tu análisis puedes tomar decisiones de diseño. También colores, o sea, súper importante tener en cuenta eso. Y justo lo estabas mencionando, ¿qué es lo primero que ves en un espacio para detectar las energías y eso? O sea, ¿qué es lo primero que ves al llegar, no? Ya, a ver, acá hay dos cosas. Primero, todo lo que es, o sea, lo físico, ¿no? Como puedes ver en qué condiciones está la casa, eso te puede dar información de qué tan alta o baja es la vibración del espacio. Porque, por ejemplo, hay casas que tienen muy poca antigüedad, pero por algún motivo se han desgastado muy rápido, ¿no? Que hay filtraciones o... Bueno, eso ya te indica que la energía del espacio no es tan alta y no es tan buena, ¿no? También puedes ver qué tanto las personas que viven ahí acumulan cosas y qué están acumulando, ¿no? De ahí te puedes ir dando una idea de cómo va a ser ese trabajo de desapego. Sí. Y otra cosa es la energía del espacio que se tiene que hacer con cálculos. O sea, acá no es nada que yo digo, bueno, siento que hay esta energía, entonces va a pasar tal cosa. No, es un cálculo que se hace, ¿no? Entonces tengo que sacar los grados del frente energético, ver en qué año se ha terminado de construir esta casa y ahí me sale toda la información que luego yo interpreto en base a la teoría, se llama el Schwankon, la teoría de las estrellas voladoras. Sí, Súper interesante. claro, por eso hay que saber esto, o sea, no es así nomás. Sí, no, y es bonito, o sea, es interesante. Bueno, al menos yo conecté bastante con ese tema, como te contaba, y es que es súper interesante saber que es que, o sea, da cosa desconocer este tipo de herramientas que al final te suman a tu bienestar, a tu Claro. vida, ¿no? Y claro, es importante conocerlas y espero que esto, gracias a este podcast, lo estén conociendo. Ivonne, en tu caso, con respecto al diseño, ¿no? Bueno, y también al mobiliario, porque también ves eso. Cuando llegas a un espacio, ¿qué es lo que te duele más? O sea, llegas a un espacio por primera vez, ¿no? ¿Qué ves y te dices como que, esto no debería estar acá, debería estar acá? ¿O qué es lo primero, no? Mira, la verdad es que
Me duele, voy a ser muy sincera. Sí, claro. Me duele la inversión que hace el cliente. Me duele que le haya tocado un mal profesional. Entonces eso me molesta mucho. Porque cuando yo diseño, me gusta trabajar de la mano con el cliente. Porque es la casa de ellos, es el espacio de ellos. Yo estoy para guiar, pero no puedo tomar decisiones porque yo no voy a vivir ahí. O sea, de lo que me gusta a mí, ¿no? El cuadro que me gusta, el piso, el color, no. Entonces sí me molesta mucho que el dinero se eche, ¿no? Entonces eso sí me fastidia. Claro, pero físicamente del espacio como tal, ¿hablas de muebles mal fabricados o que es mala distribución o a qué te refieres? Sí, mala distribución. Sí, básicamente es eso, ¿no? Que los muebles parecen maquetas, no parecen un mueble real. Y cuando hablo de maquetas es porque encuentro 2 puertas con una tabla, 2 puertas con una tabla y no hay cajonerías, no hay la organización que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, para diseñar una cocina o cualquier espacio hay que conversarlo con él. ¿Cuáles son tus necesidades? Y de eso se parte. Entonces, sí, eso es lo que... Okay. Y a ti, Ángela, ¿qué es lo primero que te preocupa al llegar? Los hábitos de las personas, la cantidad de cosas. Cuéntame. No me molesta, pero sí me sorprende muchas veces llegar a espacios bien pequeños y ver la cantidad de cosas que pregunto y veo que son solamente 2 personas las que viven en ese espacio pequeño y tienen demasiadas cosas. O sea, no sé, por ejemplo, en una cocina, 20 cucharones cuando solamente usas 1 o 2. Entonces, eso digo, pero ¿por qué? O sea, no se están dando cuenta de que, uno, que les ocupa espacio, que es importante, y 2, de que hay una pérdida de dinero también ahí. Entonces, eso me sorprende. Y de ahí, bueno, en una alacena que no está bien organizada, me sorprende botar tanta comida malograda, ya con fechas de vencimiento increíbles, y siguen ahí. Siguen ahí. Entonces yo digo, wow. ¿No? Entonces, solamente la organización te lleva a eso, pues, ¿no? Ok. Y chicas, desde cada una de sus especialidades, un consejo para alguien que vive en un departamento alquilado que pueda tomar acción ahora. Yo creo que el primer paso de vivir en bienestar, en un espacio que te dé bienestar, es la depuración. Lo que comentaba Ángela, ¿no? ¿Por qué tener 20 cucharones cuando usas 1? ¿No? Ahí, si es un tema más profundo, ya como psicológico también, ¿no? Porque es acumular por miedo a que te falte más adelante, quizás, ¿no? Pero ahí te estás bloqueando. O sea, si, a ver, tu casa es un reflejo de tu yo interior. De tu yo interior. Entonces, si tú la llenas de 1000 cosas que no usas, es como, es lo mismo, ¿no? En ti está pasando lo mismo y no te estás abriendo a nuevas oportunidades, no estás dando el espacio para que la vida te llene de más cosas que realmente te sumen, ¿no? Te estás quedando con lo pasado, Sí. ¿no? Y si no lo usas, no te sumas. Ese es el primer paso. Eso, de hacer una depuración a conciencia de cada espacio de tu casa, de cada cajón, de cada puerta, de todo, es algo que realmente vas a notar cambios cuando haces eso en tu vida, en general, en las cosas que te van pasando, vas a ver que todo va a empezar a fluir mejor. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar, ya sea alquilado, propio. O sea, esa es una recomendación de base, ¿no? Que te va a ayudar sí o sí. O sea, está ligado al Feng Shui por un tema energético también, ¿no? Porque es energía acumulada. Claro, sí. Y no te demanda gastos. Claro, es darte el tiempo, ¿no? Es darte el tiempo de Yo hacerlo. creo que es tener lo justo y necesario. Más cuando vivimos en alquiler, ¿no? No llenarnos de muebles, tener lo que se necesita y que nos funcione bien. Yo creo que eso sería lo ideal. ¿Tú, Ángel, algún consejo? Sí, o sea, definitivamente la depuración. O sea, quedarte y tener lo que necesitas, lo que usas, lo que te gusta. Y para organizar, no necesitas presupuesto, no necesitas comprar nada, la verdad, porque lo puedes hacer a 0 costos. Y entonces no hay excusa para organizar.
y se supone que estás en alquiler, no necesitas comprar nada. Quizás tu presupuesto sea bajo. No se necesita nada para la organización y el orden. Claro, obviamente hay herramientas como accesorios, Bueno, eso organizadores sí, que van a sí. potenciar la organización que estás creando, ¿no? Pero no es que sea estrictamente necesario. No. Porque, o sea, voy al hecho de las cosas, ¿no? O sea, si lo tienes en este departamento, algo que te ayude a organizarte, pues perfecto. Pero es que a veces las personas no lo saben utilizar tampoco o no lo saben aprovechar. Entonces, mi caso es de que yo tengo que recurrir a tratar de optimizar el mayor espacio posible. Y a veces no lo saben aprovechar. Y no lo ven, claro, porque está tan lleno de cosas, hay tantas cosas que no, como que me bloqueo y no me doy cuenta de que puedo utilizar tal cosa, o al ya depurar me queda espacio en tal sitio, entonces, acá puedo poner tal organizador y me va a solucionar tal esto. Entonces, cuando estamos abrumados de cosas, no vemos esa solución. Nos cegamos entre todo y no puedo, no tengo espacio. Lo que pasa es que el espacio está, sino que hay muchas cosas. Es que nos cuesta soltar. Sí. Nos cuesta soltar. Eso me pasa mucho, ¿no? Cuando llego a la casa de los clientes. O sea, ¿cuántas personas son? ¿Cuáles son, no sé, los utensilios necesarios que se necesita para el uso diario? O sea, siempre hay mayores cantidades de lo que... Entonces, No, y en ropa hay que también, depurar. en Igual ropa en también la es grave. ropa, sí. No, y sabes que cuando ya hay una organización, hay un orden, recién ahí te vas a dar cuenta, vas a apreciar lo bonito que tienes delante y ahí recién vas a decir, mira, necesito ir a comprar tal organizador, por ejemplo, de cubiertos. Porque, o sea, primero tu cajón estaba tan repleto, tan todo tirado ahí. Llega un momento en que lo organizas, depuras, sacas, limpias y vas a decir, mira, me estoy quedando con esto, necesito este organizador así bonito donde voy a poner mis cubiertos, la cuchara, el tenedor. Qué bonito. O sea, por eso, eso te ciega, el no ser organizado y no haber un orden, no te das cuenta de más, no quieres más, ¿no? Estás feliz con todo eso abrumado ahí. Pero cuando llegas a la organización te vas a dar cuenta de lo que sí puedes comprar, quizás, necesitar, para que te organice mejor. Claro. Súper importante eso. Chicas, ahora sí quiero entrar de lleno con el tema del diseño del departamento. Como les explicaba, aquí tengo un plano de un departamento de 80 metros cuadrados, ¿sí? Que consta de 2 habitaciones, una cocina con sala comedor, un cuarto de lavandería, 2 baños. ¿Ok? Y los que lo van a habitar son una pareja con 2 niñas, una de 6 y 8 años. Entonces ahí ya tenemos el contexto claro para sacarle el jugo lo mejor que podamos a este espacio. ¿Ok? Antes de comenzar con el diseño, quiero preguntarles su primera impresión. ¿Ok? Por ejemplo, Ivonne, ¿tú qué es lo primero que ves, ¿no? cuando tu cliente te da este plano, por ejemplo? La distribución general, ver en detalle de las ventanas, la distribución. Ok, eso es lo primero que ves. ¿Tú, Dani? Ojo que está vacío el departamento, ¿no? Claro. Sí, para hacer un análisis de Feng Shui es necesario ver bien dónde están las ventanas, dónde está la puerta de ingreso, dónde están los baños, dónde las posibles distribuciones de las camas, que son elementos principales, ¿no? Para el descanso de cada uno. Y también, como los comenté antes, ¿no? Lo ideal sería partir por un análisis de energía de este espacio. Así esté vacío, o sea. No, claro. Estando vacío o ya habitado, hay que hacer esos cálculos que les decía, ¿no? Para ver las estrellas volantes. Esto no lo vamos a hacer ahora, Claro. ¿no? Porque vamos a ver la distribución de los muebles. En otro episodio podemos hacer un análisis. Más a profundidad. Un análisis de energía, porque ese es donde debería partir Ya. este trabajo, ¿no? Y ahí es donde me fijo, dónde están las ventanas, qué energía entra por cada ventana, qué energía hay en el dormitorio principal, en el otro dormitorio y así, ¿no? Eso es lo primero que veo. Ok. ¿Y en temas de organización, Ángela? Yo veo el espacio de guardado. En el caso de la cocina, los muebles altos, muebles bajos,
las profundidades. O sea, te proyectas más o menos porque, claro, o sea, tienes el plano, ¿no? No hay espacios de guardado. O sea, por ejemplo, asumo que ves el tema del closet, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá va a estar el closet. Claro. Proyectas más o menos eso. Sí, me veo los espacios de guardado. O sea, definitivamente sí. Si acá en la cocina no los estoy viendo, sí, tendría que preguntarle a la dueña, ¿no? Cómo va a ser o cómo es sus espacios de guardado en la cocina, en el caso de los closets, aparte del closet en su dormitorio, si tiene de veladores, porque un velador o una mesita de noche también hay que ver si tiene espacio, tiene cajones. En general, el espacio de guardado en todo el departamento. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los retos que ven en el espacio, teniendo en cuenta, obviamente, las personas que van a vivir ahí, ¿no? Que son la pareja y sus 2 niñas. Yo, el primer reto que veo acá es el dormitorio de las nenas. Es el más tedioso. Porque va a ser compartido, claramente. Porque va a ser compartido, ¿no? Es un espacio pequeño para 2 personas. Igual en mi caso sí, también me gusta que la cocina es amplia. El dormitorio principal también está bueno, pero en el caso de las niñas, o sea, no es que sea pequeño tampoco, pero como va a ser compartido por 2 niñas, sabemos que las niñas tienen bastantes juguetes, van a tener que estudiar o hacer sus tareas, necesitan un escritorio, ambas, y de ahí el closet, pues no para ambas. Entonces, eso. Sí, comparto esa misma idea. Quizás la sala comedor va a tener también que convertirse en un espacio como multifuncional, ¿no? También, o sea, sí. para un poco contrarrestar la falta de espacio acá. Entonces se tiene que ver la forma de que la organización de estos muebles ayude a no tener los juguetes tirados por todos lados, Sí. ¿no? Que sea un espacio compartido, pues, ¿no? Entre las 4 personas sin que desarmonice la energía del espacio con desorden, con tantas cosas que normalmente se suelen tener cuando tienes hijos, ¿no? Sí, porque mira, se ve una sala comedor amplia. Entonces, definitivamente se puede ahí lograr con un buen diseño. Sí, podríamos diseñar de un mueble. gran mueble para guardar los juguetes. Por eso, espacio de guardado es importante. Hay que tener en cuenta un dato que no dije, que es una cocina de concepto abierto, ¿no? Claro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, cómo separar bien, ¿no? De repente los ambientes para que no haya... Sí, se vea hacer un buen desordenado. diseño con una buena organización va a funcionar. Entonces, ¿les parece si comenzamos? Ya. Llegó el momento más esperado por todos los oyentes. Acá tengo los datos. A ver, comencemos por el corazón de la casa, que es la cocina. ¿Cómo comenzamos, chicas? Creo que hablamos que primero tiene que ir el tema de Feng Shui, ¿no? Sí. Sí, Feng Shui y mezclado con la funcionalidad, pues, ¿no? Porque, claro, la cocina es el espacio de la casa que habla de la nutrición de la familia, ¿no? Tiene que ser un espacio donde se pueda conservar el orden, que te incentive a cocinar todos los días. O sea, bueno, es como lo ideal, ¿no? Para mantener una buena alimentación, lo ideal es que cocines tu propia comida con los alimentos, los ingredientes que tú sabes de dónde vienen. Y claro, el espacio tiene que acompañar eso, tiene que motivarte a lograr eso. Entonces, para eso, y teniendo una cocina abierta, es un poco más complejo también porque vas a estar en tu sala de comedor y vas a ver todo lo que hay en la cocina. La cocina es un espacio que suele desarmonizarse, desordenarse con facilidad. Entonces acá los muebles van a ser un tema importante, ¿no? Una buena distribución. Sí. Ahora, dentro de la cocina hay 2 elementos reales, ¿no? Hablamos de estos 5 elementos al principio, donde vemos que los colores y algunas formas están asociadas a estos 5 elementos, que no son, por ejemplo, el fuego no necesariamente es fuego vivo. No es que si tú necesitas fuego en tu dormitorio vas a poner una estufa con fuego así vivo, no necesariamente puede ser un color. Pero en el caso de la cocina sí tenemos estos elementos reales, que son el fuego y el agua. Y que en muchos casos la forma en que las pones, las hornillas y el lavadero,
genera un poco de conflicto entre estos elementos. Son elementos que están en control. El fuego y el agua apaga el fuego y por eso se genera un conflicto energético. Entonces, lo único que hay que tener cuidado acá es mantenerlos en una distancia que haga sentido, que puede ser no menor a 1 metro, ¿no? Y dentro de lo posible no enfrentados, o sea, no colocar la hornilla por acá y justo acá el lavadero, ¿no? Sino que tengan un poco de separación. Claro. Lo que se me ocurre es poner un repostero de forma lineal. Y como indicas tú, por el tema de Feng Shui, poner el lavadero de repente aquí y se me ocurre dejar el metro que indicas y poner la cocina, ¿no? Por acá tengo mesa de trabajo porque esa es la mesa principal y 1 metro es bastante. Es bastante. Luego dejaría otro espacio para poner la refrigeradora y me voy con despensa, ¿no? Con los hornos y despensa. Sí. Entonces acá incluso puedo ponerlos en una cafetera. Pero todo lo tengo acá unificado. Podría poner una península acá que me va a ayudar, que va a ser también la función de barra, desayunador, y me va a ayudar a que otra persona pueda trabajar acá mientras que yo trabajo en este espacio, Claro, ¿no? tener como el triángulo, ¿no? El que dicen de trabajo. Pero acá el triángulo es como que refri, Claro, lavadero, cocina, ¿no? Pero acá como que la refri está un poco lejos, ¿no? No, pero también podría ser refrigeradora, acá el lavadero y la cocina por ese lado, pero me gustaría que esté centrada, ¿no? Se puede manejar, O sea, por un tema de orden debería ser refri, lavadero, cocina, ¿no? Claro. Podemos tener el lavadero también aquí y formamos el También, triángulo. exacto. También eso. Sí. Hay muchas formas, o sea, tampoco hay que ser tan herméticos. La idea es tener los espacios necesarios para poder. No es una cocina grande, entonces sí me puedo manejar de este espacio que es la refrigeradora y me voy al lavadero, ¿no? No hay mucho recorrido, pero lo ideal es el triángulo. De esa manera yo haría la distribución de la Y cocina. el problema ¿no? es que esté el lavadero. Tú dices que el lavadero está acá, o la cocina. El lavadero, refrigeradora, lavadero, cocina o viceversa, ¿no? Puede ser en la Porque cocina lo del más otro común lado. creo que es en la isla o península la cocina, creo, ¿no? ¿O me equivoco? No necesariamente, necesariamente. Lo no. mejor sería el lavadero. Ok. Sí. Por un tema de Feng Shui funcionaría así, el lavadero acá, la cocina y... O está muy cerca. Incluso, sí, acá está como enfrentado, ¿no? Pero incluso podríamos, eso es una buena opción, pero esta isla también podríamos colocarla como al centro, Ya. ¿no? Sí, yo la alargaría un poco más. Y tener espacio de circulación acá y acá, ¿no? Puede ser. También me gusta esa idea, que haya Claro, circulación o sea, aquí. ya no sería una península, sino sería Una una isla, isla, ¿no? ¿no? Sería una isla también es una buena opción. Porque, o sea, poner- pueden de los dormitorios salir y y entrar a la cocina. lavandería. Y también entrar a la lavandería, ¿no? También. Y de acá de la calle entro también a la cocina de frente si quiero, ¿no? Entonces un poco más centrada y a mí me gustaría también, bueno, que los reposteros, los muebles de cocina sean hasta el techo. Sí, claro, definitivamente es lo ideal. Y en la isla que abajo también hayan las puertitas, sea lo suficientemente O cajones, ¿no? anchas, cajones, Claro, o sea, puertitas. lo ideal es 1 metro y tenemos pues 30 centímetros para poder sentarnos y acomodar la rodilla y Ajá. nos queda como 60, entonces sí Para podemos este poner lado. cajonería de este lado, ¿no? Entonces tengo mi cajonería ahí. Puede funcionar una península o una isla. O sea, cualquiera de los dos va a ser funcional. Y acá también más muebles. Acá para este lado me gustaría. Podría Más poner, muebles podría de poner la zona de techo a café, piso. podría poner la zona de café aquí también. Ahora acá hay un tema importante que es el recibidor, ¿no? Siempre es aconsejable tener un espacio de transición entre el exterior y tu casa, ¿no? Y claro, hay casas más grandes donde puedes tener un espacio solo para tu recibidor, pero en este caso no. Entonces, lo que podemos hacer acá es colocar ciertos accesorios que te marquen esa transición, como por ejemplo un perchero, ¿no? Ya. El felpudo siempre fuera. Claro. Puedo poner una celosía también acá, ¿no? También Una podría celosía ser. aquí. Sí, Entonces ya ingreso y no veo de frente. Exacto. Y pones acá las perchas para colgar lo que... Sí. lo que- Celosía el es un abrigo. divisor de ambiente, Sí, ¿correcto? sí. Sí. ¿El espejo no podría ir ahí o sí? No, no, el espejo justo frente a la puerta no, porque acá lo que estamos haciendo es reflejar la energía que entra. Y la energía que entra en la puerta principal de las casas suele ser la principal energía que da, que mejora la economía de ese espacio.
de esa casa. Entonces, lo que indicas, no debemos tener un espejo ni en ingreso. Departamento, dormir con espejo. Y dime, en vez de poner esto, porque no sé, o sea, un espacio pequeño y que me llegue con una pared ahí o con algo parecido, ¿no podría ser detrás de la puerta tener un organizador tipo ganchos colgantes donde yo llego de la calle, cuelgo detrás de la puerta mi cartera? Digo, porque tenemos que optimizar espacio. Entonces, detrás de la puerta cuelgo mi cartera, de repente con una canastita colgante dejo las llaves o En lo la que misma tenga puerta que... te refieres. De hecho, acá podemos aprovechar la esta misma parte puerta. del mueble, ¿no? Que no empiece desde acá, sino que tenga este pequeño retiro y esta parte usarla para el un perchero. pequeño, simplemente una repisita. repisa, una caja donde yo haga el despojo de llaves. Y un espejo, ¿no? Porque cuando tú sales, el espejo que mirar. Claro. Y ya El vas espejo a poder, básico. estamos de frente, ¿no? Puedes poner tu espejo acá. Pero a mí me encantaría tener como que una celosía porque Para dividir. ingreso como sí, ¿no? Como para que no sea tan invasivo. Entro Pero igual no tienes acá como que la isla, ¿no? No es como que queda muy junto. No, es que hay que ver las medidas, pero no, tenemos un espacio muy largo, puede ser una península, ya haría una península para no tener la isla como en el centro, ¿no? Entonces esto a mí me encantaría ponerlo para que... Pero si habría que escoger para tener aterrizar algo más claro, ¿nos quedamos con península o con isla? Porque me parece prefiero importante isla. me parece importante que haya también ese Ya, ese tránsito, ¿no? tránsito. A mí me Ok. gusta la isla también. Sí, yo creo que isla. Vamos a borrar. Se ganó por mayoría. Vamos a... Ya, vamos a... Y aquí nos vamos con eso. Claro, en este caso, bueno, de repente está muy, muy cercano a la celosía, ¿no? Yo no la pondría, pero bueno, es cuestión de... Podemos seguir con esto y Que luego depende, tomar ¿saben una de qué decisión. depende? Claro, porque ¿dónde va a estar tu mesa de comedor? Porque ahorita vamos a pasar al tema de la sala comedor. ¿no? Exacto. Ahí nos Vamos sacando hablando. las... Ya. Sí, por el Lo vamos momento sacando por el momento. Lo borramos. Nos vamos quedando con isla, reposteros en L, ¿correcto? Sí, esta sería la zona de café Ajá. y por acá tenemos la refrigeradora. Sí, hay que explamar más las medidas. Ok, acá serían muebles altos. Todo esto es pared, ¿verdad? Sí, Muebles altos hasta el techo, ¿no? sí. Entonces ahí ya tenemos bastante espacio para poder organizar Sí, nuestras cosas. Porque, o sea, ojo que en un departamento así chico, o sea, tenemos que pensar de que, o sea, tampoco, en la cocina está, con todo esto, va a estar perfecto de espacio guardado. Pero no solamente a la final la voy a utilizar como espacio de guardado relacionado a cocina. O sea, tenemos que pensar en las chicas, de repente, las mochilas para ir al colegio. Yo las pondría por aquí. Las mochilas, loncheras, que estén listas para cuando ya terminan de tomar desayuno, salir y ya. Pondría también, no sé, se me ocurre las bolsas de mercado, cosas que, o sea, no siempre voy a tener que recurrir a esta zona de guardado. Sí, claro. Para varias cosas. Se podría de hacer un X. mueble multifuncional. Claro, en departamentos pequeños es lo que se tiene que hacer. Multifunción. Sí. Y acá tienes una lavandería pequeña también, que te va a entrar acá el lavadero, ¿no? Quizás un mueble alto y acá lavadora, secadora. Sí, y no tienes más, o sea, y no hay mucho. Pasemos a la lavandería entonces, ¿te parecía Bueno, que tocaste ese punto? bueno. ¿Cómo haríamos aquí la distribución de mobiliario, por ejemplo, o artefactos, no? Ujú. Acá tenemos... Por los 60 centímetros, Sí, por los acá, 60, lavadero. el lavadero. Ujú. Lavadero, la terma. Por aquí me alcanza un módulo para poner las escobas. En este espacio va la lavadora y secadora. Sí, Y un tendal, ¿no? Que me puede ir arriba, ¿no? si es lavadora y secadora en torre sería mucho mejor. También se puede poner incluso encima de ellas dos porque tiene como 1,70 m, 1,80 m o un organizador para jalar y Ya que me sea da como tendal. espacio al tener en torre acá los aparatos, espacio acá para un mueble Exacto. de todo el material de limpieza y todo, porque Ahora, lo vas a necesitar. si una prioridad es el tendal, sí conviene que sean bajos, o sea, lavadora, secadora por separado para tener todo este espacio de tendal. Pero ojo que el tendal lo puedes tener en el techo, o sea, y baja. O sea, yo lo tendría acá en el medio, en el techo, en el medio, que no me va a interferir acá para nada. Entonces, acá va a estar la ropa, o sea, arriba el tendal, bien alto en el techo, y cuando lo necesito, lo bajo. Bueno, Claro, pero yo, por ejemplo, yo quisiera estar en la cocina y, bueno, la puerta va abriendo y no quisiera ver el tendal. O sea, yo lo pondría, o sea, en ese lado, ¿no? Porque ahora hay unos bien chéveres que jalas como telescópicos y cuelgas. también, pero sacas ojo que, y cuelgas. que esta puerta
Normalmente le hacen pavonada o la haces Pero te refieres cuando la abres. Claro, lo que yo quisiera tener es circulación, ¿no? Entonces, nada que me interrumpa. Entonces, yo prefiero en este lado, ¿no? Claro, o sea, ahora bueno, al tener secadora, se supone También, que no si tienes vas a secadora, colgar. también no vas a colgar. No, pero siempre Pero siempre siempre se había necesita. pensado eso, pero Sí, Siempre se necesita. Siempre se necesita siempre para se- los trapos, hay claro. prendas delicadas o tus trapos de limpieza, entonces, pero es mínimo, o sea, no siempre va a haber un Sí, montón claro, de ropa, es ¿no? O cierto. sea, siempre se necesita un colgador, Sí. definitivamente. Claro, entonces si lo aterrizamos, lavadero, acá un módulo, ¿no? Para guardar un módulo de piso-techo. Sí, de piso a techo podría ser. La terma va a ir La acá, terma va a ir que va a encima. ocupar bastante espacio ya. Aquí sería el tema de la lavadora, secadora, en torre, ¿no? En torre o Y podría ser aquí, ¿qué es lo que individual. iría? Son 1,40 m nos da, yo creo que para una torre, y en la parte de acá hacer este mueble con el tendal en en algún nivel. O sea, mueble frente a mueble. Sí, y en el tema del Feng Shui, no pasa nada. Ahí, Todo bien. en esos espacios chiquitos en Feng Shui, es buscar la funcionalidad y practicidad. Ahora, mucho tiene que ver también, me parece, porque tú decías mueble contra mueble, pero mucho tiene que ver también si acá va a estar la terma. Cuando es terma, conexión a gas, es grande el aparato. En cambio, cuando es conexión eléctrica, la terma va más en alto y no necesariamente es tan grande. Entonces puedo ocupar el espacio bajo. Claro. O sea, ¿no? se Entonces va a puede depender hacer de una eso. buena distribución, ¿no? Ujú. Va a depender de eso. Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Y ahí al final llegamos a un acuerdo con el tendal. ¿Con qué llegamos? Porque unos querían acá, Que otros sea querían los acá. retractiles, o sea, ya sea de techo o de pared, O depende. telescópico. ¿Pero en qué lado? Acá. Yo creo que sí, coincido con Ivonne que los tendales en la zona de paso, ¿no? Sí. Al final interfieren. Sí, porque no siempre se tiene de la manera correcta. La verdad es que no funciona así. Entonces yo prefiero tenerlo ahí y tenerlo. Sí, y acá tengo el lavadero, el mueble, la terma para ese lado y acá pues la lavadora secadora de vertical o horizontal. Perfecto. Entonces ya tenemos una idea clara de la cocina y la lavandería, ¿no? Ahora pasemos al tema de la sala comedor. ¿Ok? Que es el espacio, por lo que veo, muy importante y bien grande. Sí, la sala comedor acá a nivel energético es un espacio que une al hogar, a la familia, ¿no? Entonces es un espacio que van a compartir los 4, por ende la sala, por ejemplo, debería estar distribuida de tal forma que se genere conversación, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos sentados en un círculo, podemos hablar, yo puedo hablar contigo. Si nos sentamos de forma lineal, no hay forma Ya. de hablar uno con otro, ¿no? Es como, tendría que estar así, pero nada. Entonces, lo ideal es generar eso en ambos espacios, ¿no? En el comedor, bueno, es más sencillo porque en realidad todos los comedores, ¿no? Ya sea alargado, O circular, redondo, sí. siempre facilita. Pero en la sala sí, lo ideal es hacer una distribución en la que los muebles puedan hacer que las personas conversen, ¿no? Generar una distribución en U, en círculo o en L. Entonces, ¿por qué partimos? ¿Por el comedor, creo, o de frente por los sillones y Yo eso? creo que pondría el comedor acá, Tienes acá más luz también, ese Sí. está bueno. comedor acá. Hay que aclarar que eso es una ventana, ¿correcto? Sí, esto es una mampara. Tengo para 6, ¿no? Sí. Y me encantaría que tengan, como el departamento es pequeño, que tengan el televisor, ¿no? Porque este es el área social igual. Entonces yo pondría aquí el mueble para que la luz que ingrese, la luz natural, no llegue a la pantalla. Entonces en este lado. Ahora viendo el tema de Feng Shui, Un tema importante. un tema Un importante. tema importante. El respaldar de los muebles. Lo ideal siempre es que, por lo menos el sofá principal, ¿no? Tenga un buen respaldar, una pared de apoyo Ya. que le brinde a la persona que se sienta ahí estabilidad y seguridad. Porque, ¿qué pasa cuando tú no sabes lo que hay detrás tuyo, lo que pasa detrás tuyo? Estás todo el tiempo como pendiente de quién viene. Incómodo, ¿no? Incómodo, claro. Te genera esa ansiedad de no saber qué pasa detrás tuyo.
Y eso hace que no te relajes, pues. Claro, ¿no? porque Y estás tenso todo el estás tiempo, tenso, sí. sí. Entonces eso, si podemos intentar de que el sofá principal al menos, no todos tienen que estar con una pared detrás, pero por lo menos darle prioridad a uno, ¿no? Ya. A ver, yo ubicaría el sofá aquí. Pero tiene que dar hacia atrás, dices, la pared, ¿no? No, yo lo pondría aquí. No, acá para que dé la pared, ¿no? Y acá 2 butacas. Mueble, butaca, butaca. Pero lo malo es que la tele va a estar acá, Yo ¿no? lo pondría aquí, ¿ok? Y le pondría ese tema de seguridad que tú dices, me podría poner una consolita. Sí, eso atrás. puede ser un poco Entonces yo alta. tengo acá un sillón y otro acá, ¿no? Este es el sofá, sillón acá. Entonces todos vemos la tele y todos conversamos. Todos conversamos, claro. Y tengo acá el apoyo que Sí, indica, eso ¿no? es válido. De hecho, es una buena solución para los casos donde no se puede, ¿no? Claro. A ver, siempre tienen que haber distintas estrategias para lograr eso. O sea, no por necesitar esa pared atrás, vamos a forzar, ¿no? Claro. Colocar algo ahí. Exacto. Y esta estrategia que tú dices del mueble... Algo muy delicado, la verdad. Claro. Es algo muy delicado. Y que sirva también para colocar, no sé, cierto, para poner juguetes, por ejemplo. Claro. ¿no? Adentro. Una parte de... Claro, por la parte de atrás puede tener puertas y acá las chicas pueden guardar los juguetes que usen y... Y encima pueden ir las fotografías, los Claro. adornos. Yo aprovecharía esta pared importante. Ujú. No sé, me ¿Cómo parece. la podemos aprovechar ahí? Con un buen diseño de ¿Mueble? de mueble. Es que O sería sea, así. llenar mueble, toda esa pared, ¿te refieres? Sí, ¿y por qué no poner acá el televisor oculto? Es otra idea, pero Un buen diseño con televisor, pero que no siempre va a estar el televisor visto, sino lo puedo ocultar. ya. Y bueno, y espacio de guardado, repisas quizás, algo, pero igual con puertas, ¿no? Que me va a ocupar cierto, no sé, pues cierta salida hasta por acá. ¿Esta familia ve televisión? Ahora, O sea, la tele es importante, creo, en la sala, ¿no? ya, pero por decirte tiene a los lucita niños, también. a los niños por lo general prefieren no ponerle televisor en el dormitorio. Entonces, por ahí, Pero podemos hacer un gran mueble de esta forma, ¿no? Puedo llevar un gran mueble de aquí hasta el final, donde me va a servir de almacenaje para los juguetes, para 1000 cosas y acá la tele. Porque ¿qué pasa? Que también tienes que ver el tránsito. Ya ponerme un mueble aquí es traerme un mueble adelante y nos va cortando. Entonces, para mí lo más práctico es esto, ¿no? Si necesitamos, por el tema de Feng Shui, tener una pared, yo armo un mueble bajo, decorativo, y con puertas o con cajoncitos para guardar más elementos, para que puedas organizar ahí mejor. O sea, el ¿no? sillón sería recto nomás. Sí, Recto acá. sí. No hay y L entran ni 3 nada. personas y se conversan. Yo Claro. creo que entre 3 personas sí se puede ¿Y por conversar. qué no puede ser tipo en L y sin butacas? También podría ser. Para apoyar los, Como los pies, ¿no? seccional. sí, de acá a acá. Pero Y yo le no pondría tan mesa redonda también. Ovalado. Puede Pues ser. una También. ovaladita así, chica. Sí, sí nos entra. Y como tú dices, Ivonne, este mueble grande que sirva también Sí. para cosas del comedor, ¿no? Exacto. Para Y todo lavar así con puertas, con puertas. Exacto. Y acá el televisor. Sí, es una buena idea. Ahora, normal que como que acá le vas a dar la espalda a la persona que está en la cocina, ¿no? Porque igual es un ambiente al final que tú lo puedes ver como uno solo, ¿no? No, pero tú te sientes Normal, así, ¿no? cuando conversas te vas sentando de esta manera, porque imagínate que si vamos a crear espacios perfectos no se va a poder con las medidas de los departamentos actualmente, ¿no? Aparte que esto es un poco, acá hay butacas altas, como banquetas altas. Entonces va a estar la persona sentada más en alto que la que está acá echada o sentada, viendo. Acá pueden estar, no sé, cocinando, conversando, y acá los chicos pueden estar también. Entonces se genera 2 espacios, ¿no? Entonces termina siendo un Claro, área porque el social. mueble que quieres hacer acá detrás del sillón, va a ser, ¿qué tan alto va a ser? O sea, va a tapar la visión de acá para No, No, tiene que ser, no, Es es una... Es a nivel por debajo de la exacto, espalda de la del espalda. mueble. Ya. Ya. Entonces, lo tenemos todo claro aquí. ¿Qué nos faltaría agregar? Tenemos la mesa de Ese es de comedor, Daniela, la por el sala, tema del Feng Shui. la mesa de centro. También tiene que haber mesa de centro, Claro, ¿verdad? tiene que dar mesa de Sí, eso centro. acá. Sí, una alfombra como para separar los ambientes. Sí. Ahí vamos limitando los espacios con las alfombras. Alguna decoración. Si quieren poner espejo acá, no se puede. Porque Exacto. está En contra de la ventana. como justo en la Pero podemos ventana. poner unos Podemos cuadros. poner unos cuadros bonitos acá. O sea, espejo no puede haber en ese espacio.
¿O En dónde lo esta podría pared, ubicar? no, podríamos colocarlo quizás como parte ese del mueble. mueble. Sí, en alguna... Ahora, la mesa de comedor tiene que ser puede ser de vidrio, madera, cualquier material, en cuanto a Feng Shui, por tema de los elementos. Sí, claro, ahí para eso, para tomar ese tipo de decisiones, por ejemplo, se ven dos cosas. Primero, el gusto del cliente. No me sirve de nada que la energía esté súper armonizada con algo, pero que al cliente no le guste, porque todos los días va a ver eso y va a decir, no, qué feo. Ya. Qué feo, no me gusta, y todo eso lo va cargando el espacio y lo va cargando él. Entonces, primero el gusto del cliente y luego lo que les contaba del plano energético, ¿no? Porque el vidrio es elemento agua. Entonces, si acá, justo acá, necesitamos mucho elemento agua y al cliente le gusta este comedor de vidrio, podemos poner una mesa de vidrio, ¿no? Son varias cosas que tienes que tomar en cuenta para tomar la decisión. Pero sí, o sea, si hablamos así de funcionalidad, ¿no? Yo acá veo que hay suficiente espacio como para poner una mesa redonda, una mesa rectangular. No, pero estamos viendo el material. El material. No, material, sí. Pero bueno, ya creo que nos quedó claro que depende del mapa energético, ¿no? Ahora, otra consulta. El tema de los espejos, me dijiste que el recibidor tendría un espejo acá también y otra opción es acá. O sea, de este ambiente solo podría haber espejo de acá y acá por un tema de Feng Shui. Así es. Por esas ventanas O sea, grandes. detrás de la puerta te refieres, ¿no? Detrás de la Sí, pero ¿es necesario que haya un espejo ahí afuera? No, del recibidor yo digo, porque tú siempre antes de salir como que te miras al espejo, Sí, ¿no? ¿no te pasa eso en casa? Sales de casa y te echas un poquito. Sí. Y te das Podría. Un retoque un final. retoque final. Sí, es verdad. Es funcional. Si no, también podría ser acá en el pasillo, colocar un espejo, no frente a la puerta, sino acá. ¿No? Como ya te alistas, sales, te ves y ya luego te vas, ¿no? Te vas de frente, ¿no? Claro. También puede ser una opción. Súper. Nos olvidamos algo con respecto a la iluminación. ¿Tienen algo que acotar ahí? ¿Qué tipo de luz es ideal, Ivonne, ahí? Para ¿Luz la sala, la cálida, luz cálida. Para fría? la sala, sí, luz cálida. Sí, acá podemos armar varias capas de iluminación, ¿no? Primero una general de todo el espacio y acá una puntual para el comedor. Podríamos poner una lámpara de pie. Claro, si ponemos un cuadro, podemos acompañarlo con una luz directa. Sí, en este mueble también puede tener tiras LEDs en Sí, algunas iluminación repisas. LED. Sí, porque hay un tema también bien importante que es el ciclo circadiano. No sé si han escuchado eso. Me suena, pero no. La forma en la que tu cuerpo funciona biológicamente, o sea, todos tus órganos funcionan de acuerdo a las hormonas que genera tu cuerpo y esto lo define, o sea, se regula de acuerdo a la luz del sol. Ya, entonces cuando se hace de día, tu cuerpo empieza a generar un poco de cortisol para levantarte, ¿no? Cuando se hace de noche y ya no hay luz, tus ojos ya no perciben la luz del día, empiezas a generar melatonina, que es lo que te induce al sueño. Y entonces este ciclo, lo ideal es que dentro de la casa no se altere y la luz más favorable para la tarde, la noche, cuando se va cuando se va el sol del día, lo ideal es colocar luz cálida y tenue, que no te deslumbre, que no te caiga directo a los ojos en tu espacio. Y así no alteras tanto la segregación de melatonina y tienes un mejor descanso, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en toda la casa. No tienes que todos tener los espacios. Sí, estos detalles de iluminación como las tiras LED que no te caen directamente a los ojos son súper importantes. Acá también en la cocina se puede tener. Para el área Pero de sí se trabajo. necesita igual para el área de trabajo luz clara, obviamente. Sí, no, Blanca. si es iluminación intermedia o tienes la de tres iluminaciones, sí, ¿no? la de iluminación. Sí, Ajá. sí, los tres. Ya, súper. Igual, ahora que estamos hablando de iluminación, en la cocina también es súper importante el tema de las luces LED, ¿no? O sea, Sí, para la iluminar el espacio iluminación de LED. trabajo y todo ello, ¿no? Y esa tiene que ser neutra o blanca para ver bien los colores y eso. Ya. Bueno, de todas maneras, obviamente, acá va el lavadero, me dijeron, en la isla, ¿no? Ya se cocinaba aquí con su campana y Pero eso. dime, ¿y esto del lavadero que esté acá, es cuestión de gustos o No, por un tema del triángulo ¿cómo se dice? Triángulo de trabajo, creo que se llama ergonómico, ¿no? Que de la refri te pasas al lavadero y luego a la cocina. también podría tenerlo, o sea, en esta Sí, línea? de forma lineal, Ah, sí, ya. claro. Ok. Tienes la refrigeradora, el lavabo y la cocción.
En la cocina, correcto. Ya, entonces ahí estamos bastante bien con estas áreas. ¿Algo más que agregar? Estamos conformes. Todo bien, todo bien. Entonces de acá pasamos ya para los... ¿Quieren pasar a los dormitorios o quieren pasar al baño, a los baños? A los baños, que son más pequeños y... Tenemos uno de visita, ¿no? ¿Puedo hacer una observación? Claro. Acá, si es una isla grande, mucho se acostumbra fuera que esto ya lo utilizan como un comedor. También, ¿no? Porque acá es como desayunador, ¿no? Pero, o sea, si de repente la puedo ampliar, digamos, una isla, e incluso hacerla un poco más ancha, ya la utilizan como un comedor. Viene a ser O sea, como... ¿te refieres a extender acá la mesa, una mesa acá? Sí, y ya poner unas buenas butacas altas, todo. Y acá ya vendría a ser toda una sala amplia, solo sala. También. Lo he visto así. O sea, sí, pero tenemos que ver bien las medidas. Sí, Claro, eso. claro. Sí, pero sí se utilizan. Y de hecho, una isla tiene una altura más alta que el comedor. Está como 75 centímetros, más o menos, las islas más altas. Y comer en este espacio con esta altura es mucho más cómodo que comer en las altura, ¿no? Entonces, ahí, claro, si es todo un comedor, tiene que ser bajo. Sí. O sea, para hacer el diseño como tal, sí hay que conversar mucho con el cliente para que tome las decisiones, porque como dice Daniela, no es lo mismo comer en una banqueta a 90 centímetros que comer en una silla. Claro. Que No, es pero acá le puedes 75, bajar ¿no? una mesa más baja, ¿no? También Sí, queda el espacio. sí, También, claro queda que el sí, espacio, también he puede visto. ser. O sea, la isla y de ahí bajan a una Ajá. mesita. Entonces, como que ya esto ya viene a ser sala y ahí va un televisor grande, Claro, un mueble, un exacto, diseño sí. de... Claro, pero hay que ver el recorrido, ¿no? El espacio de circulación, claro, se pueden hacer... Hay muchas opciones, Muchas la verdad. opciones. Pero creo que igual quedaría muy chico si es que Acá tienes sí. invitados. Acá eso. sí Yo nos creo que queda igual muy sí sería chico. bueno que haya una mesa de Ujú. comedor, Bueno. me parece. Casi siempre las islas son para una comida rápida, ¿no? O sea, estoy haciéndole lonchera y el niño está sentado, ya se va, el esposo igual, ¿no? Porque no es cómodo, como dice Daniela, estar sentada en la por la altura. Entonces, lo ideal es sentarte en lo básico. Claro, y la comodidad en los muebles es bien importante para la función que tiene esto, que es unir a la familia. Cuanto más cómodo todo sea, más tiempo la familia va a querer estar ahí, ¿no? Se genera más comunicación, más vínculos. Claro. Pero es bonito el diseño que tú dices, Esos comedores son lindos. son bonitos, pero hay que tener el espacio, pero son preciosos. Buenazo. Entonces seguimos con el otro espacio. Te decía que acá tenemos un baño, se podría decir de visitas, pues, ¿no? Un baño doble, la verdad es que... Claro, porque este sí va dentro de la habitación principal, sí, ¿no? este está adentro. Pero este cuarto de las niñas no tiene baño, ¿no? Obviamente Entonces, tendrán que usar. Va a ser compartido, ¿no? Compartido. Porque un baño de visita es medio baño, solamente tiene lavabo y el inodoro, ¿no? No hay más. En este caso tenemos ducha. No. Yo haría en ese espacio colores claros para que sea un poco más amplio. Tiene que tener el espejo de todas maneras para retocarnos. Ujú. La Con- luz también con es luz, importante sí, ahí, ¿no? sí. Sobre todo cuando te vas a maquillar. Exacto, tiene que ser una luz neutra o blanca. La verdad, no puedes maquillarte con una luz cálida. Después no salimos bonitas. También hay otro tema con los baños, ¿no? Que se suele escuchar mucho en Feng Shui, que los baños son lo peor que se puede. No tengas baños en tu casa. ¿no? Ay, no te Porque- creo. Es un mito, ¿no? Ya, sí. Sí, es porque no es para tanto, o sea, y cumple su función. El espacio del baño es de purificación, es donde tú sueltas todo lo que ya no te sirve. No solamente físico, sino también energéticamente. Cuando te bañas, el agua te limpia. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú sueltas todo lo que ya no te sirve, el baño se llena de esa energía, ¿no? Es una energía que no es tan alta, es un poco baja, ¿sí? Pero hay formas de armonizar y ayudar a que la energía suba, como poner, por ejemplo, un aroma rico, natural. Puedes poner también una amatista o una turmalina, que son cuarzos que te ayudan a elevar la energía del espacio. Plantas también. Ya. Plantas que, claro, acá como no tenemos mucha iluminación natural, se podrían estar... Hay varias opciones, ¿no? O pones plantas, por ejemplo, ramas de eucalipto secas, ¿no? Que También, es súper, sí. le da un olor súper fresco. O también puedes tener Funciona con plantas Plantas. artificiales. con plantas artificiales. Mira, a la vista, si es una planta artificial que se ve muy, muy real, va a funcionar porque tú, o sea, lo vas a interpretar como que es algo vivo, que no sé qué, ¿no? Pero la planta artificial sí no tiene ese potencial de limpiar energía.
¿no? Entonces no llega a ser lo mismo. Si no tienes otra opción, ok, se puede, no es mejor a nada, pero no es lo mismo del todo, ¿no? Lo que se puede hacer, por ejemplo, es alternar, tener 2 plantas iguales, una ponerla acá, o sea, en el espacio donde hay luz, y la otra acá, y cada día, o sea, no cada día, sino cada semana quizás lo puedes ir cambiando de lugar para que la planta no se afecte, pues, ¿no? Por la falta de luz. Sí, pero bueno, esas son cosas que se pueden colocar en el baño para mejorar su energía. Donde las niñas van a utilizar este baño, donde le pondrías todo su material de limpieza, aparte del debajo del lavadero, que por lo visto es pequeño. Sí. ¿Dónde más? Encima del inodoro. Puede hacer un mueble así alto, ¿no? De eso muy que tiene delgado, espejo. que tiene un espejo muy delgado para poner todos los artículos. Sí, porque son cosas chiquitas, Sí, ¿no? sí. Que no ocupan mucho espacio. Porque no vamos a utilizarlo de despensa, ojo. O sea, lo que es el champú, el acondicionador y las cremas, ya se acaba y se va reemplazando. Pero no hay espacio para una despensa. Me dices acá que el espejo va a todo esto largo. No necesariamente. No. Encima del lavadero, pero Lo demás puede ser acá- puertas. Sí. No, y bueno, incluso los espejos pueden ser puertas también. Sí, exacto. Esos muebles muy delgados, de 15 centímetros, entonces no te chancas a la hora de levantarte, pero tienes ahí todo. Y en ese lado nada, ¿no? No, porque es el tránsito, no. No se puede. Quizás el colgador de toalla, pues. Sí, eso sí, el colgador de toalla. Sí. Pero mueble como tal, no. O sea, utilizar las paredes. O sea, en resumen, usar colores claros, ¿no? Sí. Plantas. Bueno, el espejo aquí. Y el tema Acá del... se puede poner los percheros para las toallitas de mano, de cara. Claro. Ya. Súper. Bueno, y el tema de la iluminación, tenerlo... Y en el Claro. mueble bajo, ese mueble bajo, puedes como que guardar de repente el papel higiénico, la toallita, pero cosas muy puntuales porque no es muy grande el espacio. Ok. ¿Quieren pasar al otro baño para hablar de cosas puntuales? Pero como básicamente sería diferencias? lo ¿O mismo, sería- Son las mismas o sería lo recomendaciones. mismo? ¿Sería Sí, lo son mismo? las mismas Me recomendaciones. parece que sí. Son baños muy parecidos. Pero acá sí va a haber más. Claro, por la pareja. Bueno, igual son 2 y 2. No, pero los adultos tenemos más sotas. Sí, claro. Claro, o sea, maquillaje, perfumes, qué sé yo, que no es recomendable los perfumes que estén en el baño, pero hay más cosas, pues. El hombre más... Pero si tenemos un desde- tocador, no necesito poner todo eso en el baño, ¿verdad? No, pero normalmente, o sea, más de higiene personal, pues, ¿no? Ajá. Pero siempre tenemos más, pues, las mujeres Claro. ¿no? O los hombres también, por afeitarse y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más que las niñas, yo diría, ¿no? Sí, acá hay un poquito más. Claro, pero por espacio creo que sería muy similar, ¿no? Tampoco hay mucho que hacer, más que aprovechar el espacio vertical, las paredes. Este mueble a las niñas les va a quedar grande. En cambio, a esta pareja sí les va a servir bastante. O sea, es un mueble que puede ir hasta el techo, ¿no? Ahí se guardan muchas cosas. Y sí, las chicas no necesitan un... Pero es necesario. Eso de todas maneras, porque crecen y luego van a necesitar más. O sea, que tiene Eso que haber de el hecho. mueble, sí. Eso sí. Bueno, Ok, perfecto. Nos quedó una idea bastante clara. Entonces entramos a la habitación. ¿Con qué habitación quieren empezar? La principal, para después ya... lo acá- más difícil para el final. Ok, Claro. La principal. ¿Cómo comenzamos ahí? Bueno, acá yo creo que sí entra de todas maneras una cama ¿Dónde iría king. la cama para empezar? Mira, a ver tú, Daniela. Sí. Si yo tengo acá la ventana, bueno, definitivamente acá no. Ujú. Entonces, ¿Por qué? no, pues porque tengo la ventana. No, pero por No, Feng Shui no, no. claro, Feng Shui, no, pero o sea, yo Está sin tomando pensar un en el examen. Feng Shui, o sea, tengo la ventana, o sea, que Claro. yo prefiero que la ventana esté libre. Claro. Eso es lo que yo O sea, pienso, ¿no? por Muy inercia, intuitiva, por muy intuición, Sí, por o sea, intuición. no, Sí, no, no se me perfecto, ocurriría. claro. Pero ya, claro, tú tienes Un el sustento concepto más ahí. Sí, ¿Cuál o sea, sería? tu intuición está muy bien, porque, claro, lo mismo que les decía en el sofá, ¿no? Pero en el dormitorio, ahí sí es como poco negociable, ¿ya? Ya. O sea, casi necesitamos una pared, porque es el lugar donde tú tienes que sentirte más segura dentro de la casa para poder realmente descansar. Y tu descanso es lo que va a regular tu buena salud, finalmente. Entonces eso para mí no es negociable, ¿no? El hecho de tener un buen apoyo, un cabecero, Y ya acá, como mueble. ¿y por qué no acá? Tiene ¿Por que qué ver no algo acá? con la Porque puerta, ¿no? tenemos el ingreso de la puerta. Tienes el ingreso que... Que hay otra puerta también, ¿no? aquí tienes un flujo de energía
fuerte, ¿no? O sea, tú abres la puerta y lo primero que ves es a la persona ahí durmiendo, está muy expuesta, ¿no? Y desde tu cama, lo ideal es que tengas el control visual de las puertas, de todo, de todas las puertas. Y mira, yo también he escuchado de que no debe haber una puerta a los pies de tu cama, pues. Ya, eso es cuando la cama, voy a dibujarle borro, ¿ya? Cuando la cama la tienes así, ¿no? Tú te echas acá. ¿Cabecera cuál es? Esa Acá. es la cabecera. Ah, ok, ya. ya. Esto no debería ok. pasar. Ya. Puerta frente a cama no. No, A los pies. Por a un los tema de pies. energía. Bueno, en realidad en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Sí, no. Lo ideal es, en algunos casos pasa porque no hay espacio, qué sé yo, bueno, ahí se ven otras formas de proteger a la persona que está en la cama. No, pero sí, a lo que te refieres que se llama la posición del muerto, una cosa así. Algo así me han dicho. Entonces, o sea, tú dirías acá. Sí. Claro, lo ideal es poner la cama a este lado y tener Pero circulación. para cerrar esta idea que me quedé con curiosidad, Sí. si es que tengo dos opciones, o tener la cabecera en la ventana o tener la puerta frente a la cama, ¿cuál escoges? La cabeza en la ventana. ¿Ah, sí? ¿Tanto Sí. así? Sí, porque esto lo puedes manejar con una cortina bien Exacto. gruesa, por ejemplo, Ya. y al momento de dormir bajas tu cortina y Y te ya sientes protegida. protegida. Claro. Pero lo ideal es aquí. ¿Es importante que tu cama tenga cabecera? Sí, te da más solidez en esa protección que necesitas en la parte de atrás. De cualquier material. Y eso, el material, o sea, lo mejor es lo más cómodo, ¿no? Porque a veces te sientas a leer ahí, o sea, Sí, claro, apoyas por un tu tema de cabeza. comodidad también, un tema Sí. de diseño, de decoración, tener Acolchada. una buena o sea, cabecera. Sí, Ah, sí, no. es genial, Ujú. se ve súper. Sí, la otra también es tener almohadas grandes, ¿no? También, Si tienes sí. una cabecera de madera, Puedo poner papel tapiz en toda la pared y puedo poner unas grandes almohadas también. Pero es cierto lo que o dice. sea, perdón, al decir papel tapiz quiere decir que ya no cabecera. Ya no cabecera, pero puedes poner unas grandes almohadas también. Pero creo que cabecera sí es necesario por Feng Shui, ¿ah? sí. Ah, por Feng Shui sí es necesario. Claro, esa es mi pregunta, no, Sí, no sé. sí. Sí, es lo más recomendable. Sea del material que fuese. Sí, ahora si no te gusta para nada la cabecera, la odias y cada vez que vas a acostarte vas a renegar, no la pongas. Porque ¿qué pasa? Que a veces no hay espacio. O sea, a veces esos 10 centímetros que es el espesor de una cabecera, o sea, Dios, nos alivia mucho. Entonces, no la ponemos. O muchas veces te encuentras con un muro, el muro de, no sé cómo Una le llaman, columna. una columna en arquitectura, bueno, una columna. Entonces te entra tu cama aquí, de repente perfecta, pero ya para la cabecera tienes esta cosa que fastidia. La mueves un poquito más para allá, ¿no? Pero yo diría igual lo de la cabecera, así sea algo delgada, que sí vaya. Que Sí. Es que la cabecera tiene muchas funciones en tema de diseño, no en tema de Feng Shui. Que, por ejemplo, yo hago las cabeceras de 6 centímetros porque oculto cables. Pongo los tomacorrientes 6 centímetros, perdón, ¿hacia dónde? de la pared hacia adelante. Ah, ok. Entonces de ahí pongo las almohadas. Pero ya si son acolchonadas, entonces estas son más. Claro. Entonces todos estos detalles hay que ir chequeando. Claro. Pero te quería comentar algo con el tema de la protección. Yo me siento más protegida teniendo la cama aquí. O sea, tengo ya doble protección y lo he sentido, eso sí. ¿Cómo? Por ejemplo, si esto no es una ventana y es pared, si no es ventana y es pared, pues, yo personalmente tengo mi cama aquí, así. O sea, pegada sí, a un lado, ¿te refieres? en una esquina. ¿Eso es malo o es bueno? Buena pregunta. ¿Cómo Tener la van cama pegada. tus relaciones de pareja? Claro, ¿tienes pareja? Eso te iba No, a no preguntar. Ya, eso es un gran bloqueo para tener pareja. Normalmente es los veladores, ¿no? Cada uno tiene que tener sus veladores. En el dormitorio tienes Ahora que entiendo, buscar. dices. Llego Todo nuevo a la tiene cama. sentido. Y la tengo años, la tengo aquí. Ahorita borramos, pero la tengo acá, porque tengo pared y pared. Pero me siento protegida porque visualizo todo este espacio. Y tengo una ventana acá que Hay le que tengo terror. priorizas. Hay que priorizas, o sea, tener visión a todo, pero estar en una esquina o no estar en la esquina y no tener visión a todo. O quedarte sin pareja. O quedarte sin O me pareja. quedo sin pareja. Vas adoptando a tus gatos. Ya van 5 años ahí, entonces por eso que no hay pareja. No, a ver, es recomendable sacarla. No, y no tanto por el tema de pareja, sino que, a ver, en el dormitorio principal tú buscas balance de energía femenina y masculina. Y lo buscas con simetría, ¿ya? Entonces, tienes que intentar que haya, claro, en el caso de conseguir pareja, ¿no? O si tienes una pareja, mantener
una buena relación de pareja necesitas igualdad de comodidad, igualdad de oportunidades. Claro. Entonces necesitas tener circulación acá, si lo que pasa que la persona que duerme acá, pegada a la pared, le va a ser súper incómodo estar saliendo y entrando de la cama. No le estás dando la misma importancia a la otra, a la que sí tiene toda la libertad. No, pero si estoy solo, haciendo un paréntesis, si vivo solo en ese cuarto, por ejemplo, Ya, ¿hay ahí, problema que esté pegado? ¿Te vas a quedar soltero? Yo- Eso te iba a decir. no, o sea, claro, puedes preguntar por qué estás buscando esa seguridad, ¿no? Esa seguridad extra. ¿De qué? ¿Por qué? De hecho, en las camas de los niños, a partir de cierta edad, ya es recomendable separarla de la pared y solo quedarte con el cabecero en la pared, porque así les vas dando más, o sea, Seguridad, ellos van ganando más seguridad en la vida. Tú lo pones en hacia ellos un lado mismos, para que no se caiga. Y y eso más es real, ¿ah? independencia. Eso es real. Más O sea, independencia. si te quieres quedar soltero, arrincona tu cama. Arrincona tu cama. Pero bueno, entonces volviendo a esa situación, a ese contexto, ¿no? O sea, la cama tendría que ir centrada acá. es lo que me Centrada, comentan. sí. Aquí tienes la protección de la pared, tienes igualdad de oportunidad para la pareja y tienes el control visual de la ventana, de las puertas. A mí me gustan, o sea, los veladores Sí. o las mesitas Sí, de sí, noche. sí, eso igual hecho. para... Igualitas. Para ambos, Claro, siempre ¿no? es Ahora hay un problema que importante. acá hay closet, ¿no? Sí, sí, Chocaría. Pero puede No, ser, no choca, ¿no? se puede hacer un baño fijo y ingresas por acá, o sea, hay mil formas, ¿no? Si el además espacio es pequeño. son 4 ¿no? metros 40 Claro. con esto. Sí. Ya, bueno. No, sí hay espacio. Sí. Sí, porque es espacio. 60, ¿no? Sí. Vienes más hacia acá y ya, porque acá tienes la esquina. Ahora, lo malo que de acá no tienes visión porque la puerta abre para allá, ¿no? Ves la puerta cuando abres, no ves. Sí, Pero yo pienso que es privacidad incluso, ¿no? Porque sí, la claro. abres aquí y Entran ya. los bebés sin pensar en un momento que no van a ver nada. Claro, porque te dan tú estás opción acá, de moverte Claro. un poco. De reaccionar. tienes tiempo para reaccionar. En cambio, De si abres verdad. la puerta de este lado, Los ampallas. ya los... Ya, Son muchos súper. detalles, ¿no? Son muchos. Son Claro. muchos detalles. No, pero está súper interesante, ¿no? Tener en cuenta ese tema de la simetría, la misma comodidad. Pero, por ejemplo, eso que dicen de que la pareja tiene que ser igual, simétrico, igual en el closet, ¿cómo lo manejas? Porque normalmente el hombre tiene menos ropa, pues, ¿no? Es una Normalmente. Normalmente. Hay Ahora casos, creo que ya no. Hay casos, no, ya no. Ya no, ya. Y mis clientes luchan por su espacio. A mí me ha Sí, tocado que claro. no, ¿no? Sí, igual me pasa que no, o sea, por más que está vacío, pero es su espacio. No importa. Claro. Y de la mujer sí está tan justa. Pero Claro. ya, pues es cuestión Entonces, de... tema de distribución de closet, sí, Debe ser equitativo. todo por igual. Sí, equitativo, sí. Claro. Sí. Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, Charlotte Closet acá. Acá incluso te da opción hasta de un tocador o un mueble, Puedes ¿no? poner un tocador acá, de repente, o ¿Va la tele. va tele es- frente a la cama? Lo ideal es que no, porque no te ayuda a descansar bien, no es una energía que te está reflejando todo el tiempo. O Lo sea, ideal es espejo que no, tampoco, pero espejo tampoco puede ver frente a la cama entonces. no frente a la cama no. Ahora, ¿qué pasa? Que acá siempre hay que ser flexibles, pues, ¿no? Entonces, si la pareja, si para la pareja su espacio es el lugar donde ellos van a conectar porque sus hijos, no sé, van a estar jugando por acá todo el tiempo y es su espacio para ver las series que ellos quieren, para tener la intimidad que ellos quieren, no me parece mal poner una televisión. Pero se pueden hacer cosas para evitar este impedimento de descanso, ¿no? Como por ejemplo, la tele puede estar dentro de un mueble delgado acá. Entonces, cuando se ve la tele, se abren las puertas, se ve y luego se cierran las puertas. Y ventilar también, ventilar después de ver televisión también, porque así eliminas un poco la contaminación electromagnética que dejan estos aparatos eléctricos. Yo diría, Ivonne, también de repente tú debes saber un buen diseño. Acá hay un mueble que no sea muy profundo, que vaya el televisor escondido, ¿no? Como dice. Y
porque yo pienso de que de todas maneras acá va a faltar un poquito de Sí, espacio acá para podemos lograr hacer artículos unas personales, zapateras, accesorios. de repente zapateras, las carteras, o sea, sí. Entonces, hay mucho me espacio parece. acá. Nos estamos Súper. olvidando también de algo importante, ¿no? El escritorio, ¿no? Porque no hay un lugar de trabajo. Ahora sí, claro, ¿Trabajan acá? Podrían, ¿no? los dueños de este departamento, o mamá, papá, o cualquiera de los dos, de repente hace un home office, entonces Claro, por ejemplo, buscar bajo una esa esquina situación, acá. ¿cómo sería, no? No nos Acá- pongas en aprietos, Marcelo. No, pero dime, en esta esquina podríamos hacer un tipo esquinado, solamente para poner tu laptop y, ¿no? Podría ser o no, no sé. Que se tendría que buscar O el parte de espacio, este ¿no? diseño del mueble. Que sea un un espacio pequeño sí, modo donde puede te ser. sientes a... Puede ser, Porque sí. puede ser que No, hagas un porque home claro, office. no tanto por trabajar, de repente quieres hacer algo en tu laptop, Y tu claro, mesa de claro. trabajo, algo rápido y Estudiar o tienes un escritorio. leer, qué sé yo, pero Claro, sí. un trámite, algo, y Ahora, necesitas acá una también mesa. hay algo importante a nivel energético. No es 100% recomendable trabajar en tu dormitorio. Si puedes evitarlo, mejor. Claro, hay casos donde no se puede evitar y ok, está bien, hay que ver la forma de convivir con eso. Pero si es que no es... si es que a esta familia le gusta la idea, podría usar también parte de esta sala comedor para tener acá su escritorio. O sea, ¿no? se podría hacer en ese gran mueble. Exacto. ¿no? Sí, no tiene que estar dentro del dormitorio principal. Me parece bien. No sé si nos olvidamos de algo. Dormitorio, luz cálida, de todas maneras, ¿no? ¿Qué más nos Lamparitas olvidamos? de las mesas de noche también. ¿Los closets van con puertas o puede ser abierto? No, con Puertas. 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 Alineadas. Sí. Puertas. Sí. Sí, y o sea, puertas nada transparentes de vidrio ni nada de eso, prefiero, digo, porque el ruido visual es importante. Igual en la cocina, a veces tienden a hacer diseños de vidrio Ya. y me parece, no sé si me equivoco, que al ser una cocina abierta, yo preferiría que no se dé esos casos. A no ser que tengas mucho orden, mucha organización y ese mueble que va a ser con vidrio esté pues perfecto Sí. o ponga solamente adornitos, ¿no? Pero acá sí me parece que tiene que estar todo cerrado. Sí. Igual acá, ¿no? Sí, el ruido visual es Claro, es importante. importante evitarlo. ¿Qué nos olvidamos? Dijiste algo de un tocador. No, ya no entraría un tocador acá. ¿Cómo iría el tocador? O ir al baño nomás. Dime, acá tiene que haber un espacio, creo que son entre 60 y 70 centímetros para que tú libres. Sí, 70. Entonces, si te queda acá, sí, yo pienso, te da un buen Claro, acá mueble, ¿no? tenemos- O sea, sí podemos manejar este espacio, podemos poner tocador. ¿Cuánto tiene la TV. cama? Normalmente 2 metros. Sí, Sí, 2. Tiene el closet de 2,40, o sea, la cama llega acá, ¿no? Sí, Y acá te deja espacio 60 y te deja un tocador, creo, normal, ¿no? Sí, suficiente. sí podemos trabajar ahí. Muy delgados, pero se puede. ¿no? Claro. Claro, pero el tocador lleva espejo. Sí, pero lo puedes tapar. Sí, ahora se Sí. pueden. Los muebles con ayuda del diseño, por eso es tan importante el diseño, un buen plan. Claro. Claro, pero qué loco todo lo que hemos hablado, ¿no? Y uno no tiene en cuenta esos detalles a la hora de simplemente poner la cama ahí, poner el espejo ahí, y uno no Yo, por ejemplo, sabe, tengo pues. un tocador al frente de mi cama, pero, y bueno, este tocador tiene cajones, pues, ¿no? Y en el del medio pongo todo mi maquillaje. Lo que hago es, dentro de ese cajón, tengo un espejo de este tamaño. Entonces yo, cuando me voy a maquillar, saco mi espejo, lo pongo ahí, termino, porque es plegable, digamos, y lo meto al cajón. Entonces nunca está ahí. Ya, y te hago una pregunta, que es mi caso, ¿no? Me han dicho que cuando estoy en el escritorio, porque yo sí trabajo en un escritorio dentro de la habitación, tengo que también tener visión de la puerta, no puedo tener la puerta hacia atrás, ¿no? Entonces tengo que el escritorio voltearlo, ¿no? Y yo mirar así, ¿no? Esta posición de poder que te digo, ¿no? Que para el sofá, para el dormitorio, la tienes que buscar en todos los lugares donde permanezcas mucho tiempo, ¿no? La posición de poder es un resguardo detrás y espacio libre delante. Y ver dónde están o sea, tener el control visual de ventanas y las puertas. Para que puedas trabajar realmente tranquilo y de manera más eficiente. Sí, si no estás, yo creo que. Ajá. Pensado, cada rato como que Y eso volteado. pasa. Claro, Eso pasa. sí. Sí. Claro, y terminas Y te yéndote, agota. terminas yendo de trabajar a la cocina, al comedor. Es algo que te agota y al final tu energía no es eficiente para todo lo que tienes que hacer. Súper. Y ahora, bueno, pasemos al dormitorio, que es lo más Donde no complicado, queríamos creo, llegar. ¿no? Creo que es lo más complicado porque acá van a compartir las dos niñas. Recuerden que tienen 6 y 8 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería aquí la distribución? ¿Qué es lo que tienen en mente? La chica del Feng Shui.
Ya, acá, dormitorio de niñas. Vamos a tener que tener bastante cuidado con el orden, ¿no? Los niños tienen muchas cosas, juguetes, cosas del colegio, y ese espacio tiene que ser un espacio de calma, ¿no? Para que puedan descansar las niñas. Entonces, y no es un espacio tan grande como para colocar 2 camas, ¿no? Yo creo que acá sí tenemos que optar por camarote. Camarote. Porque son 3 metros, ¿no? Sí, No entran 2 camas, no el imposible, closet ¿no? acá, pues, ¿no? Por el espesor, Yo que he ido ya tampoco porque está la puerta que abre, ¿no? claro. Entonces, ¿cuántos años tienen las niñas? 6 y 8. 6 y 8 años. Claro, pueden ir, podemos colocar el camarote pegado a Tendría que ir A así. L. Exacto. hasta L. Y en ese caso no es necesario que vaya centrado, no porque son niñas, ¿no? ¿O cómo funcionaría ahí? No, Va o pegado sea, a la pared normal. cuando crezcan, bueno, es que igual los camarotes tienen su protección, pues, ¿no? Entonces, cuando crezcan sí se podría ver la opción de retirar un poco el camarote y dejar espacio libre acá para lo que les comentaba, ¿no? De la independencia, fomentar la independencia y la seguridad de ellas. Ahora, un tema importante del camarote es que la niña que duerme en la parte de arriba, por lo general, va a tener tendencia de adquirir un carácter más como rebelde. ¿Ya? O sea, se va a sentir como con más autoridad, ¿no? Por dormir arriba. Entonces ahí lo ideal sería ubicar a la niña más tímida, ¿no? Que le cueste un poco más la parte social en la parte de arriba. Ah, ok. Y dime una pregunta. Acá entran 2 camas de plaza y media pegadas, No. Creo que no. No entra. ¿no? O sea, entran, pero no vas a poder entrar ni acá ni acá. O sea, no vas a poder Y circular. aparte que el closet abres también, ¿no? Este va a ser el closet. Sí, Eso es este el closet. Por la Ese ya profundidad, es el closet. por la profundidad de acá, Y porque acá acá no las entrarían. camas. No van a entrar. La cama entraría así, de esta manera. Aquí. Sí. Sí, por las medidas. Claro, Uno porque y podría ir dos. uno acá, como dice Ángela, y otro acá, pero también no te va a impedir aquel acceso, Tienes que abrir las puertas. la puerta. Tiene que ir en esa esquina y en camarote, ¿no? Claro, por acá. Ojo. 2 metros, Sí, es más o realmente es menos bien a la chico. mitad. ¿Cuánto tiene aquí? 4. Sí, o sea, más o menos un poquito más. 2 metros, Y acá hago el escritorio. claro. En la parte superior puede ser el almacenaje. Claro, de algunos Sí, juguetes. en Este el es centro el podría poner una escritorio. cajonera. Sí, ese es el escritorio. Porque no tienen un centro de estudios, entonces tiene que Y ser hacia ahí. arriba también muebles. Sí, muebles. Y una buena iluminación para que pueda trabajar. Sí, 240 cae. Claro, va a ser de... Pero acá, o sea, acá es incómodo porque la puerta abre, ¿no? Te choca. Pero no, acá no podemos ubicar a ninguna, ¿no? Tendrían que ir sí acá y sí acá. Y acá podría ser un gran mueble para guardar. Y acá nada, ¿no? A este lado de acá. No, porque viene tiene para que... circular. Sí. Más bien acá lo que podemos hacer es abrir la ventana. Exacto. Sí. Podemos abrir ventana. Pero ventana con puerta. Ya, claro, ahí hay... Y acá ya no te da espacio para nada. Para un velador. Pero uno No, ahí sí solo. hay que aprovecharlo de todas maneras, ¿eh? Es, Sí, ese espacio. Sí. Entre la cama y el closet. Sí, un velador, porque tienes puertas que abres. Y si son corredizas, bueno, tienes un poco más de espacio, ¿no? Pero siempre tienes que tener un espacio para pararte y poder sacar las cosas, abrir los cajones. Porque este closet va a abrir así, ¿no? Va a abrir Ujú. acá. Claro. Entonces yo le pondría acá un mueble, un mueble X hacia arriba, también que ocupa pared, ¿no? No sé. Porque, no sé, les falta ¿Qué espacio es lo que le a las faltaría ahí? ¿Qué chicas. le faltaría ahí? Para juguetes, almacenamiento, ¿no? Sí, almacenamiento. Almacenamiento es lo que está faltando. Pero podemos poner el almacenamiento también debajo de la cama, ¿no? Esta cama con cajones. Ese es un punto importante para el Feng Shui, Pero el ¿no? Feng Shui me dice Sí, que el- no es bueno, ¿no? Creo que no es bueno. No, bueno, siempre que o sea, cuando tú tienes cosas ahí y ni las miras, no lo abres, no mueves la energía, Ya. no sé, una vez al mes es recomendable hacer una limpieza general, ¿no? Entonces, si no haces ese movimiento de energía, es malo porque la energía ahí se estanca. Pero si tienes el hábito de todos los meses sacar, así no uses, ¿no? Y mover todo, limpiar, aspirar bien por adentro, ahí
Pero si lo usas Puede diario, hacer. porque eso va a ser un almacenaje claro. de juguetes que ellas van a utilizarlo todos los días, Sí, o cada sí. fin de semana de Sí, repente, ¿no? ahora, sí sería bueno poner cosas como de una energía más coherente con el descanso, porque está en la cama. Como, no sé, pues sábanas, ropa de cama, No. ¿no? Ah, ok. Ese tipo de cosas. Ya no juguetes. Sí. O sea, prefieres que se guarde debajo de la cama en los cajones O sábanas, ropa. Claro, Ah, ok. sí. Ahora, los juguetes Va a tener que ser en el pueden... closet. Sí. Podrían ir en el closet cerrado. Ahora porque son y este pequeños, ¿no? mueble También. alto Mueble se alto, va a ¿verdad? poder guardar mucho en este mueble Sí, alto. porque es amplio, 240. Sí, es súper Bueno, grande. juguete por 6 y 8 ya no hay muchos no va a juguetes haber tampoco, ¿ah? Es verdad, ya van ¿no? dejando. O sea, Ya van dejando. muñecas, van a estar en la... Sí, no es Sí, más que mucho. nada ya están en primaria, más que nada cosas del colegio, etc. Pero Y de que acá- tienen sí, sus cositas. Sí. Esta ventana sí es importante acá, sobre todo en el escritorio, ¿no? Quizás para que no sea justo acá, en este eje, podría ser más acá, ¿no? Para darle luz a las chicas mientras... Y de ventilación, ¿no? Claro, eso sí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es lo que le faltaría en un día a día, ¿no? A las chicas? Yo pienso que los papás van a tener que sacarlas mucho al parque a jugar. De todas maneras. Porque sí van a necesitar un poco de espacio, o sea, necesitan. Pero bueno, en el día a día, que va a ser el dormir, el hacer sus tareas y eso esto, bueno, ¿Y el espejo dónde va ahí, disculpa? El espejo donde va lo podemos poner, por ejemplo, acá en esta pared, un espejo pequeño. No, acá que dijimos mesa de noche, ¿no? Sí, Bueno, una pero mesa sí de noche. entra, Podría sí entrar, entra ¿no? espejo y mesa de noche. Ahora, también otra opción, ¿no? Como habíamos visto, la del escritorio, que en vez de ponerlo en el dormitorio principal puede ir acá. También las chicas pueden tener ese hábito de, ok, nos vamos a hacer tareas y nos sentamos en el comedor a hacer tareas. también. Y esto se convierte en un espacio de Pero almacenaje siempre con más orden, grande. ¿no? Para no dejar todo. Eso de todas maneras. El Feng Shui es, sí, armonizar, decorar y todo, pero una gran parte que son los hábitos. O sea, cómo mantienes ese orden, ¿no? Entonces, claro, vienen, trabajan, terminan y todo lo guardan. Para que no queden cosas del estudio en la sala, ¿no? Y los Y juguetes. más que nada, como están en una edad también, ya la de 8 años, es una pre, ¿no? Entonces, a veces quieren estar solas o hacer sus trabajos solas. Entonces, de repente ahí va a haber una separación en que la más grandecita va a querer hacer sus cosas por aquí. Claro, ella va a quedar y por la allá. otra Sí, eso pasa más también. chiquitita por acá. Pero sí es importante el tema del orden, ¿no? Porque si tú te vas a trabajar acá y dejas todo tirado en la mesa, llega un invitado, estás comiendo, estás viendo cuadernos tirados, laptop Ahí ya va a tener que haber bastante organización. y orden. De todas maneras, ahí los hábitos son súper importantes, ¿no, Fela? Sí, que se lleven, por ejemplo, la persona que vaya a hacer sus tareas acá, normalmente llevas todo en tu mochila o en una canastita donde tengas todo, vas haciendo todo, lo regresas a la canastita y te lo llevas acá donde lo debes de guardar. Es ideal ¿no? una canastita, ¿no? Sí. Porque si no, todos terminan en la Sí. mesa. Ahí, o sea, la mamá va a tener que bastante organizarlas a las chicas en el momento de las tareas o de lo juego también, ¿no? El momento de jugar, porque tienen que jugar. Entonces, todo tenerlo en cajas. Sería mucho más complicado si es que fueran más pequeñas, ¿no? Porque si necesitan un espacio de juego, ¿no? Que los Ahí sí juguetes. toda la dinámica cambia, porque probablemente todo este espacio se tenga que diseñar más en base a eso. No, y es más, si más chicas a veces duermen todavía con los papás, También, o al menos menos de un año, tiene que dormir con la mamá, ¿no? El dar de lactar. Influye varias cosas y va a tener que cambiar varias cosas. Por eso es importante escuchar al cliente a la hora de diseñar. ¿Cuáles son sus hábitos, costumbres, edades? Cuando voy a organizar, tengo que saber todo eso. Hábitos, costumbres, edades. Si quieren organización de cocina, ¿quiénes utilizan esta cocina? ¿Cuántos conforman este hogar? O sea, son varias preguntas para saber, según eso, cómo se van a mover todas las cosas. Claro. Ahorita hemos hablado más que nada de distribución de muebles y, bueno, recomendaciones generales, pero ya dentro de cada espacio ya hay cómo aprovechar los muebles altos con accesorios, qué usar para, no sé, los tubérculos, hay mil cosas que ya hay que ver más a detalle, ¿no? un punto más. Acá estas dos puertas que están justo, o sea, enfrentadas, ¿no? Es como lo mismo que pasaría si tuvieras la ventana acá, ¿no? O sea, se genera acá hay una información de conflicto ahí, de enfrentamiento, que es justo de los papás con las hijas. Entonces, podemos colocar
bueno, habría que ver también qué energía hay acá, ¿no? Pero podríamos colocar acá un cuadro de algún símbolo sanador, por ejemplo, de geometría sagrada, algo simbólico que nos ayude a poner paz en este conflicto, claro. Y esto se ve mucho, en Sí, los claro. departamentos. Entonces es importante poner lo que indicas ahí. Ujú. Buenísimo. No sé si quieren agotar algo más. Me ha parecido súper increíble todas las cosas que hay que ver y Hay uno mucho no tiene más. en Y cuenta. mucho más, porque acá lo hemos visto Sí. Sí. No, es que partiendo de que tienes que hacer un análisis energético, ¿no? Y ver bien qué área de tu casa es, no sé, prosperidad, dinero, creo, ¿no? Que eso es otra historia también, La ¿no? fuente de agua, para activar la prosperidad hay que ver dónde ubicarla de acuerdo a dónde está la energía del periodo regente. Sí, eso. Y Y eso que ya es no más puede ir en los profundo. dormitorios. Sí, pucha, hay Sí, mucho. diseñar es complicado, es trabajo, y ya incluyendo el Feng Shui, Más ya todavía. se pone más. Y con la organización, ya. Pero súper porque son cosas que se complementan y te ayudan a El tener... resultado es excelente. Exacto, ese hogar ideal. Ha estado súper, estoy seguro que a mucha gente le han servido muchos tips que hemos dado ahora acá, pero esta no es la realidad tampoco de muchos, ¿no? Porque muchos ya llegan a un departamento ya con muebles, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ahí también hay que darles tips a ellos. Y bueno, tú por el lado del diseño, ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, bueno, en general todos los espacios más suyos, ¿no? Que si es que no tienen tampoco presupuesto para hacer grandes cambios, ¿no? ¿Por dónde podrían empezar? ¿Qué podrían modificar? Yo creo que el espacio donde estamos casi todo el tiempo es la cocina. Yo empezaría modificando la cocina, viendo mis necesidades y poniendo los organizadores de acuerdo. Creo que ahí es, ¿no? Y con todos los ambientes. Ok. Por el lado de organización quizá. Bueno, que ejemplo, si estás por mudarte, te tienes que llevar solo lo que necesitas y lo que te gusta. Y si ya estás en el espacio, tienes que tener solo lo que necesitas, solo lo que te gusta. O sea, tener lo necesario. Ya sea si estás por mudarte o donde estás viviendo. Es el punto fundamental de la organización. No acumular. Sí. Soltar. Sí, de acuerdo, totalmente Soltar. de acuerdo. Y puedes priorizar, ¿no? O sea, quizás no puedes invertir en todo, pero como tú decías, la cocina para ti es importante, para otra persona su dormitorio puede ser Sí. lo más importante, entonces puedes poner en práctica esas recomendaciones en tu espacio, ¿no? En tu espacio que para ti sea la prioridad. Las plantas también son algo fácil de colocar, no demandan mucha inversión Nunca falla una y planta. cambian la energía de la casa. Pero desde el ángulo del Feng Shui creo que sí hay muchas cosas que podrían hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, ya llega un departamento ya con el espejo acá al frente de esto, ¿no? Mover el espejo, de repente el sillón, colores, cambiar el color del sillón, ya eso tiene que hacer un análisis, obviamente. Sí. Pero cositas así que te pueden potenciar, ¿no? Por supuesto, siempre se pueden hacer cambios mínimos, pero con grandes resultados, ¿no? Solamente moviendo, reacomodando las cosas que ya tienes. También hay esa opción, sí. Y Ángela, para ganar orden, ¿qué es lo primero que deberían hacer? O para lograr ese hábito de ser ordenados y también mantenerlo, ¿ah? Organizar. O sea, tienes que organizar para que te sea Pero ¿cómo fácil. organizan? O sea, ¿cuál es el primer paso, segundo paso que podrían hacer? Mira, como te dije al principio, organizar es establecer el lugar de las cosas con criterios. Entonces, tú tienes que encontrar en tu casa o en tu espacio, el que vas a organizar, el lugar ideal para cada cosa. O sea, cada cosa tiene que tener su lugar. Cada cosa, desde una agujita, una tijerita, tiene que tener su lugar. Entonces, si tú logras eso, es organizar. Y ya de ahí, como también les dije, todo el mundo desordena, estás en la mañana, te vas a ir a trabajar, todo, por ahí desordenas. Pero si ya cada cosa tiene su lugar, va a ser fácil regresarlo a su lugar. Cuando no encuentras ese lugar es que hay el desorden, la desorganización y todo. Entonces, mientras tengas organizado, vas a hacer fácil el orden. Claro, no, pero pasa también que así tengas el lugar, igual lo dejas, ¿no? No, Lo pero dejas es en que- otro lado, no lo regresas a su sitio. Claro, pero es que es una rutina, pues. Te tienes que agarrar una rutina. O sea, de por sí tienes que entrar al ritmo, al training de, sí, ya, yo he decidido que estos lentes van acá. Pero tú por el trajín,
el tiempo, qué sé yo, lo dejas ahí. Pero si ya tienes tú una casita, por decirle los organizadores, o contener, esto tiene que estar contenido. Entonces, con el training, o sea, ya esto tiene un espacio ahí, una cajita. No, lo dejas ahí. Déjalo ahí. No, o sea, con el training va a llegar un momento en que lo vas a hacer. Vas a regresar eso a su casita. Hasta el más desordenado va a hacerlo. Y es más, muchas veces hasta lo etiquetamos. Entonces ya no hay opción. ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde dejé? No, pero mira, ahí está porque ahí dice esto. Entonces lo debes de dejar, lo debes encontrar. Es la verdad, es rutina, 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 rutina. Y cuando ya la rutina te lleva al hábito. Entonces se llega. Y a los chicos, a los niños es cuando más tenemos que enseñarles. Tenemos que prepararlos para eso. En el adulto quizás ya es más difícil, pero no imposible. Pero sí se puede llegar. Se llega. Súper, súper. Esa es la idea, ¿no? Generar esos hábitos para poder mantener el orden en casa. Ivonne, con respecto a los muebles, algunos consejos simples que nos puedas dar para cuidarlos, porque a veces inviertes mucho, pero no los estás cuidando, se te malogran pronto. Utilizar los materiales adecuados que uno le indica a la hora que entregas el proyecto, le indicas al cliente, tienes que utilizar este producto tal para la melamina, no puedes limpiar con este producto porque se va a malograr. Entonces, seguir las recomendaciones. Y si, por ejemplo, se me ocurre una fuga de agua, llamar inmediatamente al gasfitero o a la persona que va a solucionar el problema. No dejar que pase mucho tiempo, porque ya es más costoso luego resanar. Se me ocurre también secar rápido, por ejemplo, si te derrama algo, limpiarlo rápido. Por ejemplo, sobre una piedra, una superficie, ¿no? Claro. Porque muchas veces se te cae algo y le dices, ya, luego lo limpio y ya se manchó, ¿no? Claro, por más que nos digan que la piedra es sinterizada, no se mancha, yo siempre recomiendo, mira, se te cae el vino, límpialo inmediato. No dejes que pase el tiempo. Entonces esas son El las café, recomendaciones. no El sé, que es algo café, más seguido. los aderezos, estos que manchan fuerte. Entonces sí, ¿no? Claro, es que volvemos a lo mismo, los hábitos, ¿no? Se te cae algo, lo limpias de inmediato. Acabas de comer, lavas tu plato también, ¿no? Para no acumularlo. Claro, la puerta hasta que suena, llama inmediatamente al Es técnico. que ya no sin esperes querer que se caiga. hace costumbre. Y aparte que tienes que pensar en tu inversión, de lo que habla Ivonne, ¿no? O sea, si esto me costó tanto, o sea, yo voy a tener el cuidado de ponerlo. Se me cayó porque a cualquiera le puede pasar. Bueno, al toque, limpiarlo. O sea, cuidar tu casa, cuidar tus cosas es importante. Desde eso, limpiarlo, hasta regresar las cosas a su lugar o no ponerlo así, ponerlo así. O sea, es un cariño que tú le pones a todo lo tuyo, ¿no? Y Dani, consejos así como que cotidianos para mantener el hogar armonizado. Armonizado, mantener en verdad el orden y la organización es la base de toda armonización, ¿no? Eso, ¿qué más puedes hacer como rituales, ¿no? Que te ayuden a tú estar más en paz, más en calma, y por ende tu casa también va a respirar la misma energía, ¿no? No sé, por ahí prender alguna velita, generar estas capas de iluminación y de noche tener una iluminación más relajada. Las plantas, puedes usar cuarzos para ayudar a subir la energía del espacio. Los aromas, súper importante. Aromas es importante. Sí, súper importante para tu sistema nervioso y para el espacio también, para relajarlo, ¿no? O activarlo también. Si estás trabajando, puedes usar un aroma que active tu sistema nervioso para estar más atento, más despierto. Sí, pero esas cositas creo que son bastante sencillas, ¿no? Que no tienes la necesidad de conocer a profundidad la energía de la casa y las puedes hacer en el momento que quieras. Siempre te van a hacer bien a la energía del espacio. Y sí, eso son cosas fáciles, ¿no? Y si nos quedamos con el consejo más potente y más práctico para que la gente lo haga ahora mismo, creo que sería el de tener lo necesario, ¿no? Y descartar, ¿no? Lo que no usas, ¿no? Sí, eso ¿O es me lo equivoco? base, Para de ustedes, verdad. ¿cuál es lo más Sí, importante que deben soltar, hacer? la verdad que eso Eso más ayuda ser mucho. súper, sí. Sí. Siempre es el primer paso. Y es lo que más... o sea, los efectos que más sientes, ¿no? Después de hacerlo.
lo sientes en tu productividad del día a día, te van a empezar a llegar más oportunidades porque le estás abriendo espacio a... A lo que realmente... El tiempo, ¿no? También, sí, ¿no? Porque vale la ya- pena. Igual es exactamente priorizar lo que actividades, necesitas. ¿no? También actividades, organizar tu tiempo, priorizar actividades. Y el tiempo es algo, pero Claro, el tiempo sí no se recupera por nada. Chicas, de verdad que me ha encantado conversar con ustedes. Muchas gracias por esta conversación. Antes de terminar, quisiera que le cuenten a mi audiencia cómo las pueden contactar y cómo las pueden ayudar. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y TikTok como Crea y Ordena. Y ahí encantada de poder ayudarlos porque doy bastante información sobre la organización de espacios, sobre gestión del hogar y rutinas de limpieza. Dicto talleres también, así es que ahí me pueden encontrar. Ok, Dani. Bueno, a mí me encuentran en Instagram. Subo bastante contenido de estos temas. Si les interesa profundizar más en saber cuál es la energía de sus espacios, hacer un análisis más a detalle, me pueden contactar por ahí, por Instagram. Estoy como Dani Arruz Feng Shui. Y también pueden agendar una llamada de exploración totalmente gratuita para ver hablar un poco más de lo que necesitan, de cuáles son las opciones que tengo para ayudarlos y trabajar juntos. Ivo. ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ivonne de la Cruz y también con mi empresa Versátil Modulares. Muchas gracias, chicas, por haberme Oh, acompañado. gracias a ti, gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda que si quieres organizar tu hogar con las mejores soluciones de organización, las encuentras en máscasaperú.com. Esto fue Más Organización con Marcelo Podcast. Chao.